Resuelto, venimos hablando de esto hace un tiempo, pero bueno, hoy está así cada vez más latente la posibilidad de que Libertad sea campeón, porque ayer la victoria de Olimpia lo dejaba a 5 de Olimpia con respecto a Libertad, pero el triunfo de Nacional lo deja a 6 y Libertad empatando frente a Sudamérica el sábado ya es campeón. Así es. Y después tiene una chance más en la última fecha, inclusive, y Contra en algún momento Sportivo Luqueño. contra Sportivo Luqueño. Y en algún momento, durante el empate, era campeón también. Todos los caminos conducen a Libertad. Por eso la jugada de Alan Benítez se comentó tanto, ¿no? Porque era el cuarto minuto de descuento y le pegó afuera cuando parecía que podía marcar el empate y era campeón sobre la hora Libertad. Justamente en la tan clara que tuvo Olimpia para empatar el partido ayer en la visera. Sí. Vamos a escuchar a los protagonistas Sergio Orteman y Hernán Rodrigo López, aprovechando el tiempo que estamos al aire también en ABC TV. Vamos con las declaraciones de los técnicos, por favor, tras el triunfo de Nacional 2-1 ante Olimpia. Creo que hicimos un muy buen partido contra un rival que tiene mucha dinámica, emparejamos la dinámica con un equipo nuestro que no venía compitiendo seguido. Creo que encontramos las opciones, encontramos las situaciones de gol, fallamos algún pase preciso que teníamos opción de ganar y después, bueno, recuperando obviamente el ritmo Derlis de a poco, que es fundamental, que vinieron mucho tiempo de una operación complicada. Bueno, primero que nada, era un poco lo que al principio del campeonato habíamos hablado con los jugadores, de que teníamos la intención de llegar a las últimas fechas con posibilidades y bueno, creo que con el resultado de hoy quedamos con esas chances, con esas posibilidades, más allá que sabemos que Libertad en el último tramo del campeonato sacó una buena ventaja, pero bueno, como todos sabemos, los partidos hay que jugarlos, siempre hablamos lo mismo, es un campeonato muy parejo, con diferencias mínimas, salvo algunos partidos, y bueno, nos encuentra a nosotros peleando hasta el final y me parece que es un mérito impresionante de lo que, bueno, de los jugadores, ni que hablar. Ahí está, Hernán Rodrigo López y antes Sergio Orteman. Juanma, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Juanma, ¿está Juanma en el circuito? Bueno, se ponen de acuerdo ahí en producción y el operador y me avisan, muchachos. Bueno, el triunfo Nacional. Qué gran campaña de Nacional, ¿eh? Buenísima. Apareció insospechadamente, ¿verdad? Claro. Se metió entre los grandes. Desde aquel debut contra Guaraní, 2-2, cancha de Guaraní, me acuerdo que mostró que jugaba bien, pero que el propio Rodrigo había tenido problemas porque dijo que no tenía para juntar el banco de suplentes. Después se incorporaron a Murillo, por ejemplo, que en la primera rueda fue partícipe importante con algunos goles, algunas jugadas. Incluso en un momento le sacó el puesto a Villagra. Pero armó una base muy importante. Ayer faltó Carlos Espínola, que es muy importante en esta base. Garay, Clara, Riveros, Orsuza, en algún momento Saracho. Lo de Fleita al principio y ahora al final, lo de Villagra y lo de Arrúa. Más lo de Brian Ayala, realmente es muy importante, un equipo que lo estoy diciendo casi de memoria porque ¿Ayala dónde justamente estuvo se dio. antes, Federico? Ayala aparece en Independiente de Campo Grande, hace buena campaña porque le hace goles importantes a Cerro. Después él pasa a Guaraní. En Guaraní realmente había mucha expectativa por él, se lesiona los ligamentos, no jugó con continuidad y tiene su resurgida en Guaireña. En Guaireña, sí. En Guaireña el campeonato pasado, de ahí vuelve o pasa a Nacional y aquí en Nacional ahora está haciendo un gran torneo, quizá muy parecido al que hizo en Guaireña. Bueno, Guaireña también llegó a la semifinal, ¿verdad? Primero, el año pasado. que atribuirle un gran mérito a su entrenador, Rodrigo López. Segundo, me parece que Nacional también puede ser una suerte de paradigma de algunos equipos como Sol de América. Porque sin gastar mucho, me parece que no tiene un presupuesto muy alto. ¿Sabes cuánto es el presupuesto? Dijiste que ayer me confirmaron. 500 millones guaraníes mensuales. Que es poco para lo que hace. El presupuesto de Olimpia está en más de 700.000, el de Cerro está por ahí, Libertad también, más inclusive. Libertad más. Más. ¿A dónde apunto? Ahí valía caer sobre la América, lo que está diciendo ayer, ¿verdad? Claro, ¿dónde apunto?
porque a veces también entrar a comparar con Olimpia o Cerro va a ser un poco complicado, Olimpia principalmente, porque acá aparecieron muchos chicos que se consolidaron. ¿De dónde salió un Paraguarí Espínola? Yo no sé si un Paraguarí Espínola hubiese tenido la paciencia en Olimpia, en los centrales, o Carlos Arrúa. Sí. Y esa es una jugada, una apuesta de Rodrigo López, que supo llevarlo a estos juveniles y sostenerlo también, porque a veces en el momento complicado de un mal rendimiento no es que le quitas la confianza y te olvidaste de él y ya no lo pones nunca más, sino que acá hubo un trabajo de sostenibilidad del entrenador también, y aparecieron chicos que a esta altura se están consolidando en primera división. Por eso hacía la comparación, por ejemplo, con Sol, porque Sol, desde el año pasado, ¿cuántos jugadores, cuántos experimentados ha contratado? ¿Y cómo le va? A esta altura está a 3 puntos de estar en la última colocación del promedio. Desde allí me parece que es... Siendo que Sol antes hacía lo contrario, ¿no? A Nacional. Sol era un equipo que formaba jugadores y traía algunos experimentados de otros clubes que andaban muy bien. Pero ahora se llenó de contrataciones y yo creo que, sin conocer los números exactos, lo que está diciendo Bruno, 500 millones. De Nacional me parece que Sol tiene más. 500 millones son menos de $100.000. Seguro. ¿Verdad? No, el 10% de lo que gasta Olimpia. Ayer hacíamos esa comparativa, Sí. ¿no? El famoso, un jugador de un equipo grande gana casi lo que gana un equipo chico, desde lo que es el presupuesto. Pero me parece que también tiene demasiado que ver el trabajo de Rorro. O sea, porque ya en Luqueño él había mostrado cosas interesantes. Gauna Lugo es producto de esa relación. Lo de Murillo también. Ustedes citaban, por ejemplo, catalogaba, si sos un equipo grande y necesitas ceder jugadores, no es solamente a cualquiera, a equipos como Guaireña, porque en Guaireña como que todos los jugadores se van potenciando. Pasó con Marín de Guaraní, pasó con Romero, y lo de Brian Ayala también, lo de Jorge Mendoza, independientemente si es joven o veterano, y termina haciendo un buen trabajo. También algo de mérito ha de tener ayer en la toma cuando la televisión muestra a Roque Santa Cruz con Carlos Bonet. O sea, el trabajo de Bonet ahí en la gerencia deportiva también. O sea, es una especie de todo para un equipo que no es que en la recta final de este torneo está apuntando. Porque si uno mira, Nacional, por ejemplo, fue uno de los perjudicados del formato del año pasado, del clausura. Cuando acá mencionábamos, este es un formato que va a perjudicar a los equipos que tienen un estilo de juego y se consolida, y va a beneficiar a aquellos equipos que pueden ser mucho más efectistas, como pasó con Olimpia. Recordemos, Nacional fue uno de los equipos que mejor juego había desplegado en esa única rueda, y pierde contra Sol justamente, en un partido donde Nacional lo peloteó y en una pelota parada perdió. Ya, o sea, lo que voy es que ya el año pasado se veía la mano del técnico, y este año todavía resuena aquella doble victoria de forma consecutiva a Olimpia y a Cerro en la primera rueda. Y cuando acá hacíamos también el tema del equipo de la primera rueda, muchos jugadores nacionales ya estaban. O sea, para demostrar un poco que fue el responsable de que todavía matemáticamente no se haya terminado el torneo. Bueno, ¿y Olimpia qué, señores? Olimpia ya apunta a la Libertadores. Se viene un partido importante frente al Internacional de Porto Alegre. Juega mañana Cerro Porteño. Me avisarán los compañeros cuando esté Juanma para tener la información del ciclón. Está Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿cómo están las cosas en Cerro? Bien, hoy entrena el plantel a las 17 y así como lo veníamos anunciando días anteriores en los informes, cada vez es más grande la tendencia de lo que veníamos manejando con relación al partido de mañana. Están todos recuperados. Ángel Cardoso Lucena había recibido un golpe en el último partido ante La Guaira, el miércoles pasado, y salió con un poco de dolor. De hecho, que incluso cuando volvió a Asunción, él seguía sintiendo ese dolor el fin de semana también, estaba con una pequeña molestia, pero desde ayer está entrenando con total normalidad, y cuando hacíamos la consulta, sí, estaban llegando todos en condiciones normales para el partido de mañana ante el Mineiro. Me dijeron que sí, que efectivamente, a la par de los lesionados, ahora COVID Muñoz, los casos positivos de COVID, y entonces el resto de los futbolistas están a disposición de Francisco Barça. El resto está a disposición. Bueno, importante, o sea, llega a Cerro bien, en condiciones, sin ningún inconveniente. Carlos Arrúa, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Te escuchamos muy bajo, Carlitos. ¿Ahora qué tal? Ahora te escuchamos mejor.
Bueno, Carlos, contanos lo que ha sido hasta acá la campaña nacional. Para muchos es una verdadera sorpresa lo de Nacional, pero están sosteniendo el ritmo y la batalla hasta estas dos últimas fechas, cuando que todos por ahí pensaban que Olimpia y Cerro iban a ser los que iban a pelear el campeonato con Libertad. Así mismo, yo creo que en cada entrevista que me hicieron dije que este equipo se prepara protagonista y creo que gracias al esfuerzo de los compañeros se está pudiendo ser protagonista hasta las últimas fechas. Eso era lo que queríamos. ¿Por dónde pasa, Carlos, este buen momento? Porque Nacional se constituye en una suerte de revelación por allí. A ver, para mi gusto, pensé que analizando lo previo lo que iba a ser el campeonato, que Nacional no iba a meterse seriamente en la lucha del campeonato. ¿Qué pasó para que Nacional sea tan competitivo en este semestre, en esta apertura? El convencimiento que tenemos nosotros los jugadores para con el profe Rodrigo. Entendemos muy bien su idea y también él es una persona ganadora y nos metió ese chip en la cabeza para trabajar al máximo y ser protagonista del torneo que como dijiste, se decía que los mismos siempre iban a ser los que iban a estar peleando el campeonato y eso no se dio. Estamos nosotros arriba peleando hasta la última fecha y eso es importante. Carlos, y en lo personal, un crecimiento muy sostenido, porque no solamente es la calidad de un jugador. Después de la primera rueda, reconocías que ante Cerro el técnico te había pedido que tapones un poco al volante central rival, contra Olimpia jugar un poco más libre. Ahora como que se te ve arrancando a veces como segundo delantero detrás de Villagra, después cuando a una Lugo pasa por el otro sector, vos te vas un poco más a la derecha, o sea, cumplís varios roles, se te nota mucho más participativo, mucho desgaste, pero igual llegás fresco como ocurrió con la jugada del triunfo. Así mismo, yo creo que eso no solo pasa conmigo, porque si te fijas, Brian Ayala jugó de lateral el partido pasado, también jugó Riveri, ya lleva 2 partidos de lateral derecho, no siendo lateral, y creo que eso es muy muy meritorio porque las ganas que tienen estos compañeros es increíble y jueguen donde jueguen, la posición que jueguen van a dejar todo y eso yo creo que se contagia. Para ganarnos tienen que jugar demasiado, tienen que correr el doble porque este equipo tiene mucha hambre de salir adelante. Esos centros de Brian, acá estábamos comentando la vez pasada, pagó el arquero de Cerro, ayer le costó al arquero de Olimpia, son de esos que se practican porque se te nota que inclusive ahí en el golpeteo vos ya vas a buscar la posición para llegar tan libre, para poder dimensionar la pegada del compañero. Estaba hablando con Brian ayer, le dije que cuando él paró yo ya visualizaba algo así, porque le pega muy fuerte y siempre pasa todo. Son centros que son muy difíciles para los defensores y también para el arquero, como se vio ayer. Y pude intuir lo que capaz iba a pasar y fui más al fondo. Gracias a Dios me quedó ahí y tuve que empujar nada más. ¿Asustó lo del Chapa Martínez, Carlos? La verdad que sí, asustó mucho por los gritos y la verdad que yo no vi muy bien porque justo Olimpia tuvo un contragolpe y tuve que volver rápido, pero después cuando empezaron los gritos se paró el juego y obvio uno se asusta cuando pasan esas cosas y gracias a Dios no pasó a mayores. Él se recuperó en vestuario nomás, ¿no? Sí, creo que está bien ya, gracias a Dios. Carlos, felicidades por el gran momento de tu equipo y en lo individual también lo tuyo. Muchas felicidades. De acá en adelante, en lo personal, ¿hay posibilidades de transferencia? ¿Hay algún comentario que te han hecho en las últimas horas?
Muchas gracias. Y por el momento trato de no preguntar esas cosas. Si llega y si no va a seguir trabajando, pero por el momento yo no sé nada. Te mantienes un poco al margen de eso. Así mismo. Te representa Pedro Aldave, ¿verdad? Sí, Pedro. Perfecto. Carlos, muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Saludos Un abrazo. a todos ustedes ahí. Gracias, muy gentil. Carlos Arrúa, el jugador de Nacional. Jugador que tiene una pegada y es de esos jugadores que cuando toman el balón y está cerca del área, vos decís, es muy peligroso. Le hizo un gol memorable a Olimpia en la goleada, cuando gambetea a todos y Para uno. definen para uno, sí, y ayer el gol es un golazo porque agarra de aire una pelota en un ángulo cerrado. Sí. Tiene muy buena técnica. Ayer, Gran sí, salonista, ¿eh? ayer, por ejemplo, fue un golpe seco colocado, ¿verdad? Sin demasiada sí, violencia sí, y mira que un hay otro- ángulo sesgado. Cerrado, sí. Sí. Vos sabés que No es tan fácil. tenemos buenos pegadores en el fútbol paraguayo, ¿verdad? El caso de Florentín de Guaraní también es un muy buen shoteador, como le dicen. Le pega muy bien en la pelota, ¿verdad? Ayala ahora está mostrando todo Brian lo que Ayala. ya tenían en aquella época en Campo Grande. Y Cerro, ¿quién es el que le pega bien? Morales Morales. hace goles fuera del área bien. En Olimpia, Pollo le pega bien, pero Richard Ortiz le suele pegar bien, ¿eh? Pollo también le pega, pero en movimiento. Claro, y A pesar Richard que había Ortiz marcado también. últimamente un gol de tiro libre. Richard a veces que se acerca Sí. al área genera peligro con los remates de zurda. Y no, tenés, realmente, pero muy bien lo de Nacional y lo de Olimpia hablamos ya a nivel individual, ¿verdad? Yo no quería hacer, y vos sabés que me termina dando pena porque ayer creo que a nivel de redes sociales se consumó la destrucción de Alan Benítez, a quien lo trataron, pero de todo, desde que no puede jugar al fútbol y un montón de cosas. Es un jugador que ya tuvo su momento malo en Libertad, porque recordemos que él queda por un penal tonto que comete en la cancha del 3 de febrero, sobre la hora, un partido Con Leonel. que estaba ganando Libertad, claro, un penal sin pelota hace, y empata 3 de febrero, y le saca la posibilidad de pelear el título a Libertad, y Leonel, a partir de ahí, lo saca, lo irradia. Sumarle que ese era un partido que Libertad perdía por 2 goles, lo remontó marcando Sí. 3 goles de forma consecutiva y hace el penal. O sea, no es que estaban Imagínate. 3-0 y se relajaron y él todavía no se despertó cuando... Más todavía No, para pues, entender la reacción de Leonel Álvarez, sí, ¿verdad? sí. Y después ya la dirigencia toma la decisión de separarlo. Ahí aparece Olimpia, cuando es un jugador que cuando vino uno decía, este le va a pelear fuerte a Otálvaro, o viene a reemplazarlo a Otálvaro, y realmente mal, y ayer muy mal, como lo de Domingo también, quienes defendían a Domingo, se preguntaban por qué no jugaba en 2 de tiempo. Ayer tuvo una fatalidad tras otra en 5 minutos y después se fue del partido porque el primer tiempo había sido un poco importante a la hora de tratar la pelota precisamente. Y después el tercer apuntado, Antolín, ¿verdad? Que navegó en 2 aguas. La gente siempre me parece, valoró el gran esfuerzo, el profesionalismo que se nota que tiene, pero ayer entregó muy mal las pelotas. Toda pelota era mal entregada, le costó en la marca, entonces 3 jugadores que quedaron muy mal parados en esta evaluación que no solo hace la dirigencia, sino que la dirigencia hace una evaluación y el hincha es como que ya hace un escrache, un juicio definitivo. Y ayer uno vio una reacción muy fuerte contra estos jugadores, especialmente contra Alan Benítez, que sería bueno en un momento hablar con él cómo está de la mente, ¿verdad? Porque me acuerdo que aquí había hablado Alan en otros tiempos, cuando fue el lugar en el que pidió disculpas por aquel gesto que hizo del frío con un partido de Libertad Olimpia. Lo había hecho aquí en Cardinal, me acuerdo, y había parecido una persona bastante humilde dentro de todo lo que uno ve en las expresiones de él, que se viene equivocando partido a partido, y ayer le habrá pasado muy mal seguramente. sin dudas. Otros pegadores, buenos golpeadores de pelota. Tacuara. Tacuara, sí, Tacuara. Tacuara, justo acá el nombre que pone Figueiredo de Tacuara, y me acordé. Claro, Tacuara, Claro, hay que meterle a con Tacuara. esa zurda, hermano, Sí, es- de cualquier lado, Es peligrosísimo. en cualquier momento. Después, en otros clubes, A ver, Aldo Vera también le pega bien, el de Luqueño. Aldo metió un par de Sí, golazos. de cancha. sí. En otros equipos,
No tenemos Estamos buscando. mucho, haciendo el Mirá que recorrido. hicimos una lista y apenas estamos no, alcanzando por eso. entre 5 a 6 jugadores nomás. ¿eh? Y ese. Cuesta. Cuesta. No hay mucha media distancia, claro. Quizá el mejor jugador que tuvimos en los últimos 10, 15 años era Marín, ¿verdad? Vladimir, que le pegaba a cualquier lado también y la metía. Que cada tiro libre era medio gol. Pero realmente ha costado. Estoy pensando entre los que se fueron al exterior. En un momento Víctor Ayala, también. Después ya tuvo aquel momento con la selección nacional, donde parece que ya cada tiro libre era un rito, parecía el jaca más o menos de los Black, que cada vez que iba a pegar la pelota le pegaba mal. Pero sin duda entre los 5 que mencionamos hoy está el tema de la buena pegada en el campo de juego, que son más buenos, porque antes era mucho más difícil pegarle en los 80, 90, porque la pelota le picaba siempre mal al jugador y se iba a cualquier lado. Ahora con campos más buenos hay más posibilidad de meter goles de media distancia, y la pelota también, que ha cambiado y que siempre le da más ventaja al shotador que al arquero. Johnny, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bien, todo tranquilo, Johnny, ¿vos? Sí, señor, bien, señor. Aquí escuchando el análisis. En Olimpia decían el Pollo Recalde, le pega muy bien, hasta potencia, colocación. El que le pegaba bien, pero después cambió, fue Néstor Camacho. Me acuerdo un gol a Anthony Silva, remate seco, esquinado, pero hace rato que no le pega de esa forma a Néstor Camacho. Sí. No, ¿Por qué? de hecho, ¿Por qué, verdad? al no ser titular... Sí, porque era un tiro libre también, Johnny, un tiro libre en para uno, el arco hacia Avenida España, que le pega con una comba y baja al segundo palo, golazo. Con la nueva red. Con la nueva red, ¿te acordás? De esa que Con Capiatá parece que fue, ¿eh? No me estoy, pero me Uno estoy de esos acordando de partidos hoy así, porque al día ese siguiente estilo. hablamos con él y hasta le preguntábamos porque rebotaba muy fuerte. Claro. Viste que... y La red acá- cuadrada. Claro. Después aquí me citan también, es cierto, juega poco, pero tiene buena pegada. Matías Espinosa, también tiene buena pegada, el zurdo. ¿Cómo están las cosas en Olimpia, Johnny? Y a esa altura Olimpia ya se enfoca en lo que va a ser el partido contra el equipo del Inter el próximo jueves a las 20 en el Bosque de Paraguno, decisivo encuentro. Hizo descansar al equipo titular, el Sergio Orteman, en el cotejo ante Nacional, con la posibilidad de tener a titulares y suplentes a disposición con el descanso correspondiente. Hablo de titulares, el caso de Saúl, que estaban para jugar ayer, sin embargo, la pareja central Santa Cruz Alcaraz finalmente terminó jugando ante Nacional, o sea que Cáceres y Saúl está para arrancar mañana. Anoche decíamos en peligro de gol por ABCTV que va a repetir el equipo que había puesto en la altura de La Paz Sergio Orteman, que fue con Alfredo Aguilar, lateral por la zona derecha Sergio Tálvaro, la pareja central Cáceres Salcedo y Tito Torre por el sector izquierdo, en el mediocampo Hugo Quintana, Enrique Ortiz, Brian Ojeda, Marcelo Cigarribia, Walter González y Jorge Recalde. Si todo va bien en las prácticas de hoy, la práctica de mañana, a ver si no se nota alguna práctica no tan buena por parte del plantel. Me parece que este va a ser el equipo para medir el próximo jueves al equipo de Inter de Porto Alegre en el Bosque de Paraguay. Aguantame, Johnny. Edgar Monge, presidente del 2 de octubre. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, doctor? Bueno, vamos a retomar el contacto. Bueno, decía Johnny, por favor, discúlpame. Decía, si no existe inconveniente, o si alguien de la banca de expectativa levanta nivel y alguien baja en el equipo titular, si no ocurre esa situación, va a ser el mismo equipo que viene de derrotar el equipo boliviano en la altura. Ayer Alejandro Silva jugó 90 minutos, no fue cambiado. Néstor Camacho, gran encuentro, principalmente en la primera etapa, terminó el partido de buena forma, fue para mí con la figura en el equipo de Olimpia. Y Derlis, que tuvo minutos, va ganando mayor cantidad de minutos en campo de juego, también podría ser alternativa para el segundo tiempo. Y el medio campo, que con la recuperación de Brian Ojeda allí con Ricardo Ortiz, a esta altura no mueve a Rodrigo Rojas, el que podría aparecer en algún momento Santa Cruz, que ayer jugó de zaguero centro, pero podría ser parte del medio campo como volante central. Ahora,
Qué raro que Camacho, con el rendimiento que está teniendo, no sea titular. Y más aún cuando... A mí me parece que lo están desaprovechando. Sí, y yo creo que al no estar Roque, y si bien Walter es importante, es un número 9, está allí molestando a los defensores, le podría luchar Ernesto Camacho, después del rendimiento que tuvo ayer, y también los buenos minutos que tuvo en la altura de La Paz. Sí, totalmente. Y está consolidado, decís, Alfredo Aguilar a esta altura, porque ayer tuvo un par de tapadas otra vez Olveira, ¿eh? Exactamente. Olveira, que tuvo buenas tapadas, mucha gente lo criticaba en el gol, en el segundo tanto. Yo no sé, realmente. Primero, la pelota muy bien puesta por parte del hombre de Nacional. Y a esta altura, Aguilar es el titular, seguramente hasta que vuelva a cometer algún error, o ya definitivamente se queda en el arco titular, porque decía Sergio Orteman, necesitamos 2 arqueros y necesitamos ver un partido para verlo o para tenerlo a Gastón Olveira. Ya pasaron varios partidos, no desentonó el arquero uruguayo, pero a esta altura me parece que Alfredo Aguilar ha vuelto a ser el titular en el equipo hoy. Cerramos con ABC TV, Johnny, seguimos con vos, por favor, en el circuito. Muchas gracias a la gente de ABC TV, ya se viene el noticiero junto a todos los compañeros en ABC TV. Vamos a continuar con Johnny en segundos nada más, ya está Edgar para dar los primeros avisos comerciales y seguir hablando de lo que se viene. ¿La diferencia vos, Bruno? Derlis González, Alejandro Silva, para el jueves. ¿Para vos? Sí. ¿Sí? Derlis, conoce el mundo del fútbol brasilero. Ayer hizo un gol, le anularon, no una asistencia, tan va a estar fino. motivado. Lo conocen allá. Y Alejandro En algún momento sí. tiene su jerarquía. Yo, por ejemplo, perdón, lo veo mejor a Camacho que a Derlis González. O sea, con más ritmo ya, con más rapidez. A Derlis todavía. El problema es por quiénes, ¿no? Porque los dos fueron delanteros ayer. Y como que la tentación en estos momentos del Olimpia es por las bandas. Sí, porque a Recalde se le respeta el pasado no muy lejano. Cada vez se vuelve más lejano. Sí, por eso digo, en un momento así como una vez dije acá por Roque, me intentaba decir por Recalde, ¿verdad? Ayer en peligro, acá estamos hablando si aquí no debía, o sea, esto Ahí es está. doble así. Claro, el tema, digo que... Pollo no bajó su rendimiento. Por eso, es intocable. por eso digo, Bruno, que se le respeta hasta ahora el pasado, aquel que hacía goles todos los partidos. Y Walter González no luce como el Pollo, pero agarró su promedio y creo que hizo 5 goles en los últimos 7 partidos. Lo que pasa es que... hay goles por Sí. Libertadores. Pero más allá tiene un buen promedio. Claro, más allá de la efectividad, que ya es una enorme carta de presentación para la titularidad, ni Camacho ni Derlis pueden cumplir la función de Walter. O sea, vos decís, yo quiero jugar con un 9 más tradicional, que sí pueda salir del área, que pueda apoyar el trabajo del volante, que llegue, genere el espacio, atraiga al marcador. Entonces, yo lo que te digo, Dani, es que no llegue el momento que sea Camacho con Walter González. Es que en La Paz, recordemos a la gente que Néstor entra por Pollo. Por eso. Entonces uno dice, y hoy... Porque los Recaldes no solo es gol, sino también físico. Se nota. Y ahí también estará la teoría de, no, pero Camacho te rinde más entrando del banco. Creo que ayer, porque él fue más en el primer tiempo que en el segundo tiempo, y creo que Orteman lo saca no por rendimiento, sino por el tema de Jair Yo Guardado. voy a hacer una dupla que no le va a gustar a la gente. Derlis González, Pollo. Gastón Olveira, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Gastón, contanos, se bajaron ayer ya definitivamente de la lucha por el campeonato y todo se centra en la Libertadores. ¿Es tan difícil como se ve Nacional? ¿Juega bien Nacional? Sí, la verdad que bueno, una pena porque estábamos con mucha ilusión, si bien no dependíamos de nosotros mismos para seguir por el título, estábamos con esa ilusión de dar pelea hasta el final. Y bueno, ayer quedamos más lejos, así que bueno, ahora enfocarnos en el partido de jueves, que es un partido importantísimo para
para seguir en la Copa, que es muy importante para el club. ¿Vos lo viste a Chapa Martínez en algún momento? ¿Fuiste a mirarlo? ¿Qué llegaste a ver? ¿Cómo? Perdón, se cortó. Si llegaste a verlo a Chapa Martínez en algún momento te acercaste, digo. No, o sea, enseguida intenté dar espacio a la gente ahí que entró para no estorbar, pero la verdad que bueno, fue una jugada un poco que obviamente no nos preocupa, porque si bien somos rivales, uno lo que menos quiere es que sucedan ese tipo de cosas, porque la verdad que asustan. Pero bueno, espero, no he tenido contacto con nadie de Nacional, pero bueno, espero que esté todo bien y bueno, obviamente el deseo de una pronta recuperación. Gastón, ¿cómo te agarra el centro para el 2-1? Porque como que quieres medir, te gana la potencia, es uno de los mejores pateadores que tiene el fútbol paraguayo, Brian Ayala. ¿Se cortó? A ver, ¿cómo te agarra esa jugada puntual, Gastón? Sí, sin duda que es un ejecutante de muy buena pegada, ¿verdad? Lo demostró en el primer tiro libre a los pocos minutos, sacó un remate muy fuerte que incluso me sorprende a mí también. Y bueno, particularmente en esa jugada yo estaba con mucha confianza porque había descolgado prácticamente todos los centros, saliendo lejos incluso del área, con mucha seguridad, entonces estaba con mucha confianza. Y es una pelota que le pega fuerte, que venía bien, pero bueno, último ahí cuando pasa por arriba mío pasa muy fuerte y bueno, un error de cálculo, muchos errores acumulados que bueno, terminó en desgraciadamente un gol que bueno, en definitiva termina siendo determinante en el partido. Gastón, la verdad que entraste muy bien del primer partido que te vimos. Y ayer venías bien, esta jugada, como está mencionando, le pega muy bien a Ayala. Pero una pregunta que uno se lo hace a los arqueros, ¿verdad? Porque seguramente, no digo que deje secuelas, pero hay un antes y un después, y no pudimos hablar con vos después del partido en Porto Alegre, si había sido la primera vez que en un partido te hicieron 6 goles. Sí, la verdad que era la primera vez que me pasaba un partido de esa manera y bueno, obviamente son partidos que duelen porque uno nunca quiere vivir esas situaciones. Nos preparamos para otro tipo de cosas, no para vivir esos momentos. Pero bueno, muchas veces esos partidos dejan mucha enseñanza, dejan mucho aprendizaje. Y bueno, hay que ser fuerte de cabeza, hay que ser valiente en este tipo de momentos, ponerle el pecho a las balas, como decimos nosotros, y bueno, afrontar la realidad de las situaciones. Esto es fútbol, no da tiempo tampoco a enterrarse de cabeza porque siempre hay una nueva oportunidad y bueno, hay que levantarse rápido, afrontar la realidad y seguir creciendo, seguir superándonos, que en definitiva eso a la larga es lo que nos va a dar el fruto. No, bien eso porque repito que ayer volviste bien y uno lo veía a Gaspar Servio, tu colega guaraní el domingo contra Libertad, y el que más siente eso es el arquero, cuando se da ese tipo de resultados, y hay que tener bastante entereza. ¿Queda algo especial para el plantel? Vos, como notabas a tus compañeros, si bien es cierto, Inter es un equipo que está armado ya y Olimpia se va armando de a poco, pero algo especial para la revancha del jueves. No digo salir a lo loco, pero deben tener unas ganas de olvidar de alguna otra forma lo que pasó en Porto Alegre, ¿no? Sí, como dije, el partido en Porto Alegre creo que sirvió como aprendizaje. Creo que este partido ya vamos a ir con más precauciones, sabiendo también que se le puede generar daño, pero obviamente hay que tener mucho en cuenta y el análisis obviamente que habrá hecho el cuerpo técnico del partido de allá para tratar de limitar nuestros errores y fortalecer nuestras virtudes. Creo que va a ser un partido especial porque tiene esa previa de final, ¿verdad? Estamos bien posicionados y bueno, obteniendo un resultado positivo, creo que vamos a tener muchas posibilidades de pasar a octavos. Cuando hablaba de más precauciones, Gastón, ¿se abrieron por un momento mucho en Porto Alegre, te parece? Sí, por momentos
fuimos con un planteamiento, con una idea de juego, que bueno, nos vimos superados, la verdad, en todo momento, de punta a punta. Por ahí en el primer tiempo, si bien nos veíamos superados, no podíamos implementar nuestro juego, pero bueno, estábamos bastante sólidos defensivamente, tomamos un gol de pelota quieta que no es normal tampoco, pero estábamos bien, estábamos fuertes, salimos al segundo tiempo con mucha ilusión, con ganas de dar vuelta al resultado. Personalmente veía que estábamos bien, viste, que podíamos dar vuelta al resultado y llevar un resultado positivo para Paraguay, pero nos vimos la verdad que avasallados, nos vimos superados, por momentos dejamos muchos espacios, obviamente también errores individuales que bueno, en ese tipo de partidos se pagan caro y bueno, en definitiva terminó siendo un segundo tiempo para el olvido. ¿Es pesado el arco de Olimpia, Gastón? ¿Cómo, perdón? Si es pesado el arco de Olimpia, digo, ¿qué sensación es tener atajar en Olimpia en cuanto a la atención que se le pone? ¿Está permanentemente bajo la mirada de los hinchas, de todos? No, y la verdad que es una responsabilidad muy grande. A mí me encantan las responsabilidades, me encanta asumir, en las buenas y en las malas. Por ahí en las buenas es todo más fácil porque todo el mundo te viene y te golpea la espalda, pero en los momentos difíciles es donde se ven los pingos, como decimos en Uruguay, es donde se ven los valientes. Por ahí Olimpia está tocando vivir una realidad que no es la mejor, y a mí personalmente son los momentos que más firme me gusta estar porque es ahí donde se ven los guapos. Entonces hay que estar con la cabeza fría. Ayer quedó demostrado que un error, una desatención cuesta muy cara. Yo creo que venía siendo un partido excelente hasta esa jugada, porque había respondido en todas las situaciones de buena manera, como decía recién, descolgando todos los centros, situaciones de goles, tapando con buena presencia. Y bueno, es el arco de Olimpia y no se pueden cometer errores. Ayer un error nos costó caro y bueno, también como digo, es aprendizaje, es todo crecimiento, hay que estar con la cabeza fría, para bueno, la próxima vez que toque tratar de limitar ese único error que bueno, a veces cuesta caro. Gastón, gracias por estar al aire con nosotros, muy amable. Bueno, un placer, un abrazo grande. Gracias. Gastón Olveira, el jugador del Olimpia, el arquero del conjunto decano. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vení a Bristol y aprovecha la gran feria de celulares con las cuotas más bajas del país. Descuento en todas las marcas. Además, lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta oferta. Celular Samsung Galaxy A02S. Precio normal 18 cuotas de 163.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y cómprate eso que tanto querés y la primera cuota recién la pagas a los 90 días. Comunicate ya mismo a la línea exclusiva 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. Kinfa es el primer laboratorio en desarrollar Remdesivir para el tratamiento contra el COVID. Remdesivir ya fue administrado para más de 10.000 tratamientos manteniendo un estricto plan de gestión de riesgos y farmacológica sin registros de trascendencia. Kinfa cuenta con más de 100 productos para pacientes con COVID, además de Remdesivir y Favipiravir. Encontralos en las principales cadenas de farmacias del país. Innovación, calidad, seguridad, opta por lo seguro. Lo mejor es de Kinfa. ¿Cuántos casos? 25 casos COVID positivo en River de la Argentina. Aparece Rodrigo Rojas. Sí, 25 ya. Está Rodrigo López, el técnico nacional. Rodrigo, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Bruno? Robert Rojas, quería decir. Robert Rojas. El jugador de River, el zaguero central. Bueno, Rodrigo, ¿cuál es tu evaluación de lo que fue el partido de ayer, por favor? Bueno, en realidad sabíamos que Olimpia iba a presentar un partido, un equipo con algunos cambios con respecto a lo que había sido
el partido por la Copa, pero bueno, sin perder de vista que la mayoría de los jugadores también habían tenido rodaje en el campeonato local y demás, y bueno, se dio un partido creo que similar al que nos tocó en la primera rueda. Nosotros veníamos con algunas cuestiones que habíamos hablado del partido contra Cerro y Guaireña que teníamos que corregir y demás, y bueno, ahí ellos también aprovecharon una falla nuestra en una salida apresurada nuestra que derivó en el gol, y a partir de ahí, bueno, el equipo venía bien y bueno, en el entretiempo hablamos algunas cuestiones que teníamos que corregir en defensa, y bueno, llegó el penal, después hicimos algunos cambios también para seguir buscando la diferencia, y bueno, así fue como vimos el partido ayer. Dani, Federico, Ariel. Bueno, antes que nada, felicitarle a Rorro por lo que es el trabajo, porque en un fútbol tan inestable como el nuestro, Rodrigo, tener una identidad de juego, saber a lo que juega uno, o desde este lado, mirar un partido y saber qué se puede esperar, independientemente de los nombres, o a veces que uno juegue de un puesto, del otro, se nota, y es algo que lo hemos visto ya en el Nacional del Clausura, en la primera rueda. ¿Cuán difícil es o se hace mucho más fácil cuando hay una convicción porque charlamos con tus jugadores y siempre mencionan eso, de lo que es tu trabajo, de convencimiento? ¿Es difícil mantener eso sin que se genere una especie de desgaste a lo largo de todo este torneo? Sí, es así un poco, ¿no? Digo, tratar de que ellos, desde el convencimiento y de lo que nosotros intentamos proponer o plasmar adentro de la cancha, es llevarlo adelante. A veces obviamente que no es fácil, porque también los rivales obviamente que hacen su trabajo, y bueno, nosotros es un poco eso, ¿no? Digo, más allá de algunas variantes que podemos hacer en algún partido, o algunos cambios obligados, suspensiones, por lesiones, tratamos de mantener siempre la misma estructura, y que ellos vayan creciendo en el día a día también, ¿no? Digo, porque hablo de todo punto de vista, ¿no? Físico, técnico y sobre todo táctico también, que bueno, que tratamos de que los errores simularlos, que se noten poco, y bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Igual se siguen cometiendo errores, porque esto en el fútbol es así, ¿no? Digo, de los errores se sacan las ventajas también. Rodrigo, el tema de la campaña, aquella que también recordaba Dani recién, que hicieron el año pasado, y recordamos que quedan eliminados en un partido increíble con Sol América, pero habían hecho una primera rueda muy importante. ¿Cuánto fortalece a la tarea de técnico, no? Porque venís a Luqueño con pocos jugadores que se valorizan, después se llaman los problemas institucionales, aparece lo de Nacional, un mercado de pases que quizás fue difícil en enero, y están ahora como el único equipo que puede competir con Libertad, pero por sobre todo jugando bien. Me parece que se nota mucho desde arriba que los jugadores están convencidos, y lo dijo Arrúa y lo dice otro jugador nacional cuando hablamos con ellos. Una etapa importante, un salto muy importante ha significado para vos en tu carrera de técnico, que arranca estas dos campañas. Sí, a ver, cuando arrancamos en Luqueño, nosotros veníamos de trabajar en Uruguay un año, bueno, haciendo mi primera experiencia como entrenador, como cabeza de grupo y demás. Me pareció que fue muy bueno también el año ese que bueno, me tomé un respiro de lo que había sido toda una carrera como futbolista. Bueno, había que empezar a adaptarse a lo que era este nuevo cargo y demás, y bueno, surgió lo de Luqueño en aquel momento, y bueno, lo tomamos, fue un lindo desafío, que lamentablemente se cortó un poquito ahí por algunas
cuestiones que nosotros creíamos como cuerpo técnico, que lo charlábamos muy bien con la directiva en aquel momento y sobre todo con los jugadores, que no era conveniente seguir de esa manera. Bueno, surgió lo de Nacional, que también fue Carlos que vino un poquito después de ese episodio a charlar con nosotros, nos gustó la idea y fue así que arrancamos. Y bueno, ahora llevamos un tiempo, si lo llevamos a lo que son los cambios, muchas veces se puede decir que es un periodo importante, porque un año, creo que vamos a cumplir un año en el club, cuando los cambios son siempre muy repentinos y demás, a veces por los resultados o a veces por la manera de trabajo que a veces los dirigentes no están conformes, se van cambiando las cabezas, que son los cuerpos técnicos. Pero bueno, nosotros en ese sentido creo que hemos ido del Nacional de menos a más. Recuerdo la eliminación con Sol de América, que dolió mucho también, porque podés quedar eliminado, pero me parece que de esa manera creo que nos fuimos tranquilos, porque nosotros hicimos un planteamiento y respetamos las bases nuestras, y bueno, por esas cosas del fútbol no pudimos llegar a jugar esas semifinales. Bueno, después arrancamos en el periodo de pase en enero, como decís vos, a trabajar ya en lo que iba a ser en la apertura, con algunos inconvenientes que quedaron en ese momento. Nos metimos de lleno en lo que iba a ser el campeonato, y bueno, ahora estamos en estas instancias, ¿no? De que la intención nuestra era pelear el campeonato, y bueno, nos quedamos relegados en los últimos 2 partidos, que bueno, Libertad sacó una diferencia, pero bueno, ayer era un partido importante para el club, para los jugadores, para todos, de seguir ahí prendidos. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en estas últimas 2 fechas. Te decía esto, Rodrigo, porque el tema del futbolero es muy clásico, muy folclórico. El tema de ser... Muy pasional. El famoso, el técnico del momento. Hoy uno pregunta quién es el técnico del momento, Rodrigo. Me acuerdo que en un momento todos los hinchas querían que Juguero dirija a su equipo. En otro momento decían, ¿por qué Garnero no viene a mi equipo? Pasó con Orteman, cuando estaba en San Lorenzo también, todos lo querían a Orteman. Y ahora, hace poco, cuando Libertad andaba mal, el hincha de Libertad, que venga Rodrigo. Ahora, que es una situación, después de lo de ayer más todavía, los hinchas de Olimpia, este es el hombre, Rodrigo. O sea, hay rachas así que aparecen importantes, pero que se dan con técnicos que consiguen, con el trabajo que está mostrando, ganarse la mayor parte de los hinchas, independientemente de la camiseta. No, pero a ver, como te digo, lo vemos a diario, los cambios, con resultados de una semana a la otra, sin ir muy lejos, lo que había pasado con los equipos que están jugando la Copa Libertadores, Olimpia, Cerro, que perdieron de alguna manera esos resultados que nadie los espera, y después volvieron a ganar, están con las chances intactas de clasificar a octavos de final en la Copa, y viste los extremos, ahí empezamos a hablar todo de que qué mal que está el fútbol paraguayo y demás, y bueno, de una semana a la otra se pudo revertir. Esos son los resultados que es entendible que el hincha siempre quiere ganar todos los partidos, internacionales, locales, y bueno, pasa un poco por ahí, ¿no? Respetar una manera de trabajo que tiene, que a veces puede ser a mediano o largo plazo. Bueno, en algunas instituciones sabemos que no existe eso, que hay que tener resultados todos los fines de semana, y bueno, eso es un poco lo que uno ve y lo que uno escucha, ¿no? En realidad. Y desde ese contexto, Rodrigo, ¿fue un partido especial el de ayer? Digo, teniendo ahí a un ex compañero, también lo que significa la carrera de Sergio, sabiendo que desde la propia dirigencia del Olimpia habían mencionado tu nombre también como uno de los candidatos. Desde ese contexto fue un partido especial por todo lo que vos citás, que quizás esa estabilidad que tenés en Nacional capaz no se tiene en los equipos grandes, donde lo inmediato se devora absolutamente todo,
y cómo viviste un poco el encuentro desde ese aspecto, más allá desde lo estratégico y táctico, donde también ustedes fueron superiores. No, a ver, con Sergio y ahora está Juan también, está Julio, bueno, con Salguero no nos tocó jugar juntos en ningún equipo, pero con Julio y Sergio sí, tenemos una amistad de muchos años y bueno, sabiendo que esto es un trabajo y cada uno defiende sus intereses, bueno, cada uno da lo máximo después en cada partido, bueno, por eso te digo, la semana pasada Olimpia vivió, bueno, un resultado complicado con Inter, de cómo se repuso después en la altura. Eso fue un poquito lo que pude hablar ahí con ellos cuando nos fuimos a hablar ahí, cuando nos fuimos a saludar y bueno, obviamente que el campeonato local es muy difícil y la Copa Libertadores es totalmente distinta, donde se viven de otra manera los partidos y demás. Cuando terminó el partido, obviamente que ellos ya pusieron la cabeza en lo que va a ser el partido del jueves y bueno, ayer ellos se bajaron definitivamente de lo que es la lucha por el campeonato y bueno, desearle suerte obviamente y queriendo, ¿no? De alguna manera hablamos con Camacho, con Derli, y bueno, dándole fuerza a ellos para que Olimpia pueda pasar la fase de grupo, porque bueno, estamos representando al fútbol paraguayo y sería bueno que tanto Cerro como Olimpia puedan pasar a la siguiente fase, ¿no? Rodrigo, ya que tocaste la comparación que solemos hacer cuando se producen así resultados catastróficos, principalmente cuando están inmersos o inmiscuidos los grandes, ¿cuál es tu análisis respecto a que si equipos paraguayos pueden estar a la altura o estamos muy lejos de los equipos top, entiéndase Argentino, Boca, River, de Brasil, Palmeiras, Flamengo, Mineiro, Inter? Bueno, en los últimos años han predominado Argentina, Brasil. Históricamente siempre se han mechado ecuatoriano en su momento. Equipo y bueno, los equipos grandes de Uruguay, tanto Peñarol, Nacional, Olimpia, Cerro, siempre aspiran a armarse y a una Copa. Gracias, Rodrigo, muy amable. Sí, estamos tan lejos. Rodrigo, muy gentil, gracias por atendernos. Felicidades por la gran campaña de tu equipo. Bueno, ya teníamos problemas con la comunicación, lamentablemente. Edgar. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal, Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad de las instalaciones eléctricas con Schneider Electric, componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural.
Bueno, está lo de Hernán Rodrigo López, una gran campaña. Me dicen que lo quiere Guaraní. ¿Tenés información al respecto? No. Y Gustavo Pero no me Costa extrañaría. Gustavo Costa tiene contrato hasta fin de año. Sí, con la posibilidad que siempre hablamos de rescindir, ¿verdad? Pero no me extrañaría. $150,000 la rescisión de Gustavo Costa. Es bastante, para el momento Guaraní, bastante condicionante. Más para los ingresos que tiene Guaraní. Yo no sé si él le dijo para la exportación, pero había dejado entender que lo económico no tendría... ¿Quién, Gustavo? Gustavo, mucha fuerza si es que se llegase a un acuerdo y Sí, se entendiese dijo, de las dos siempre partes de que ya no había ambiente para que él siga. Después, a que se Claro, cumpla pero ya si otra es cosa. 150,000, es una suma para Guaraní hoy en día importante. Sí. Aunque si me decís que Gustavo Costa gana no sé cuánto y esa suma podría pagar en varios meses también. Pero lo de Rodrigo, Bruno, yo cuando le dije los hinchas, el famoso rumor, pues cuando Garnero falló contra Medellín, ya apareció que Claro, técnico pijama. Carter estaba interesado en Rodrigo. Sí. Olimpia sabemos cuando se fue Gorosito, que incluso hubo un ofrecimiento y que Rodrigo dijo no, en este momento no. Y ahora después de lo de Orteman, siempre, ayer me apareció la foto de Rodrigo en muchos lugares de los hinchas de Olimpia. Justo se dio que esta vez, a diferencia de otros partidos, Olimpia perdió contra Nacional otra vez, dirigido por Rodrigo, ¿verdad? O sea, el técnico de moda del momento, de eso que siempre solemos tener por aquí, que yo les citaba como antes Jubero, Garnero, ni hablar Chiqui hace tiempo atrás. Está haciendo el técnico que vuelve a montar el hincha de fútbol, un técnico terrenal, no te digo con nombres de afuera que sean imposibles muchas veces, y te hablan de Hernán Rodrigo López. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. De teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. ¿Tenés más información al respecto? Sí, no, ahora lo que está diciendo es una fuente alta, me dice, es el candidato número 1 De Guaraní. en Guaraní. Doctor Daniel Rodríguez, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? Saludos. Bien. Bueno, contanos un poco, presidente, cómo van transcurriendo tus primeros días como presidente de la institución, cómo encontraste el club, cómo ves el panorama en estos momentos, desde adentro ya. Bien, Bruno, bien. Con muchas deudas que ya las hemos identificado, otras que van saltando, tratando un poco de equilibrar las finanzas, pagando salarios. En 23 días hemos pagado 2 meses de salario, estamos al día con los premios y bueno, tratando un poco de poner en orden la casa con un nuevo cuerpo técnico y bueno, ya mirando en lo que va a ser la pretemporada para el clausura y tratando de cerrarle de la mejor manera la apertura. ¿Qué cantidad de deuda ya se identificó? No quiero ser irresponsable, pero ya hemos identificado un monto importante y van saltando nuevos montos. Por ejemplo, el caso del Borbón, que era un caso que no lo sabíamos. Justamente esto salta cuando conversamos con el gerente general de dicho hotel, viendo la posibilidad de que Luqueño haga su pretemporada en ese lugar, y bueno, salta la cuenta, era una cuenta importante. Y así van saltando cuentas importantes, y no solamente eso, ¿verdad? ¿Cuándo utilizó Luqueño el Borbón? ¿Perdón? ¿Cuándo utilizó Luqueño ese hotel? Yo tengo entendido que lo venía utilizando normalmente hasta que se viene la pandemia y bueno, se suspende la posibilidad de que los equipos concentren.
pero Luqueño sus concentraciones lo hacía habitualmente en el Hotel Borbón. ¿Y allí cuánto es la deuda? La deuda extraoficial es de 189 millones de guaraníes. Yo estoy esperando que el Hotel Borbón nos comunique oficialmente de esa deuda para que, bueno, nos sentemos un poco a conversar con ellos y establecer un plan de pago. Pero ese es un solo caso, ¿verdad? Después tenemos muchos jugadores. Tenemos a Miño, Paredes, el caso de nuestro jugador, nuestro número 4. Muchos compromisos, muchas deudas que el Sportivo Luqueño lo está honrando a corto plazo. Así que caímos de esa manera, sabíamos que podíamos encontrarnos con esas dificultades financieras, pero vamos bien, vamos equilibrando las finanzas y nuestra estimación es lograr el calce financiero para el año 2022, ¿verdad? Este año 2021 va a ser un año de identificar un poco todo lo que tiene Luqueño como deuda de corto plazo y a partir de ahí ir proyectándonos para el año que viene. ¿Y con otras instituciones en cuanto a la deuda? Y bueno, tenemos deudas, cuentas con la Subsecretaría de Estado de Tributación, estamos un poco identificando también si figuramos o no en Inforcom, cuentas con empresas telefónicas. Por eso les digo, yo en este momento no estoy en el club, no tengo a mano los documentos, pero son muchas cuentas que saltaron y siguen saltando. ¿Y se va a poder, Daniel, habrá capacidad económica para cubrir estas cuentas? La vez pasada, Romerito nos contaba que se podría tratar de 1,5 millones, 2 millones de dólares en total. Yo no quiero ser irresponsable, ¿verdad? Ahora estamos en pleno, continuamos con el corte administrativo, hay una empresa importante que está trabajando con nosotros. Hace unos días tuvimos una reunión con ellos y la expectativa es que la próxima semana se cierre este corte administrativo y podamos tener por lo menos una aproximación de todas las cuentas que está teniendo el Club Deportivo Luqueño. Pero nosotros lo estamos llevando de buena manera, por eso les decía que con el plantel estamos cumpliendo, el plantel se lo ve motivado, estamos con los premios al día, en 23 días pagamos 2 meses de salario, de hecho ayer estuvimos pagando salario, este viernes queremos también pagar por el partido ganado a Sol de América, hemos cambiado el servicio de catering, hemos mejorado sustancialmente el medio de transporte del equipo principal. Así que vamos con un plan de contingencia cubriendo un poco todas las necesidades para que también los jugadores sepan de que están en una institución de primera, un equipo de primera y un equipo que tiene que estar a la altura de lo que su historia indica. ¿Tienen algo que cobrar de la APF? Sí, de la APF sí, los derechos de televisación. Pero nosotros vamos a poquito, ¿verdad? Estamos, como les dije, vamos calzando la parte financiera y bueno, estimamos que vamos a cerrar bien este año. A eso apuntamos, ¿verdad? Y nos sentamos a conversar con todos los acreedores que en este momento tenemos identificados y bueno, vamos estableciendo planes de pagos también para ir cumpliendo a poco con cada uno de ellos. Doctor, ¿hay un sumario que abrió la APF con respecto a aquella bomba en Luqueño Guaraní que apareció? Sí, más que sumario, lo que hemos recibido hoy es una nota de la APF, donde como consecuencia de dicho artefacto que fue arrojado, suspenden la posibilidad de que se puedan meter banderas en el Feliciano Cáceres para los partidos que el Sportivo Luqueño juegue local. Pero ahí yo quiero puntualizar. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Por este torneo nomás o más tiempo? Mira, la nota es genérica, es indeterminado. Seguramente nosotros vamos a pedir una aclaración en su momento. De hecho, a Luqueño ya le toca un solo partido para la apertura. Estaríamos cerrando con Libertad en el Feliciano Cáceres. Pero ahí realmente cosas muy llamativas, ¿verdad? Nosotros hacía 2 semanas que caímos en el club. Un gran gas lacrimógeno, un producto químico que ni ustedes ni yo lo podemos ir a comprar del supermercado, de la farmacia. Claro. Cosas muy llamativas, ¿verdad? Y algo que fue arrojado desde afuera del estadio, ¿no? Así que realmente
son personas inadaptadas, delincuentes que quieren perjudicar al Sportivo Luqueño, que quieren perjudicar el espectáculo y sobre todo entran con la intención de perjudicar a un nuevo comité ejecutivo que está haciendo un esfuerzo extraordinario por recobrar la confianza de la ciudadanía luqueña para que la familia luqueña se acerque al club. Bueno, van a pedir aclaración porque Harrison había dicho ayer a un medio televisivo, me cuentan los compañeros, que este año quizá no podía volver a jugar. De ahí viene lo de tiempo indeterminado. Claro, pero se refiere más, es una nota fuerte donde hacen referencia al artefacto, al gas lacrimógeno que fue arrojado en el partido Luqueño Guaraní y suspende la posibilidad de que se pueda meter cualquier tipo de banderas por parte de la hinchada organizada del Club Esportivo Luqueño en forma indeterminada. No hay un periodo donde la APF nos indican o nos levantan la sanción en este punto en particular. Doctor, el criterio por el cual llegaron a elegir a Berti como el encargado para encarar lo que resta de este torneo y especialmente lo del clausura, donde se define el tema de la permanencia, el ingreso a las copas y otras cuestiones. Bueno, muchos aspectos. Sobre todo apuntábamos a un entrenador argentino que tenga un estilo de juego definido. Él viene de la escuela del profe Bielsa, ya tiene un recorrido importante en equipos de primera del fútbol argentino y bueno, eso nos impulsó a que tomemos la decisión de contratarlo. Y no solamente a Berti, es el cuerpo técnico, ¿verdad? Porque Berti viene acompañado del profesor Puerta, es un profesional, es un preparador físico muy reconocido, tuvo la suerte de dirigir en la parte física a la selección mexicana en el Mundial de Alemania 2006 y estuvo en casi todas las instituciones deportivas más importantes del fútbol argentino. Así que Luqueño hizo una apuesta muy fuerte con el equipo del profesor Berti, sumado a un equipo de gente joven, encabezada por el profesor Badaico Maciel, y queremos armar un equipo, un cuerpo técnico fuerte que pueda armar un equipo competitivo conformado por jugadores que realmente sean refuerzos y que también estén acompañados con los chicos de la casa, que son el principal activo del Club Esportivo Luqueño. Luqueño tiene que ser protagonista en el clausura. Y nosotros a poquito tenemos que ir olvidándonos de pelear ahí abajo. Luqueño tiene que estar peleando ahí arriba siempre. Tiene que darse una vuelta de rosca, un cambio de chip y tendríamos que ir pensando ya en cosas importantes y no solamente en pelear por no descender. ¿Y Carlos Acosta qué papel cumple, doctor? Bueno, con Carlos Acosta nosotros tenemos una reunión pendiente. Él está colaborando con nosotros en el equipo principal, pero no tenemos todavía cerrado absolutamente nada con él. Nuestra idea es trabajar con un coordinador técnico, un coordinador general que se encargue en forma transversal de trabajar en todo lo que es la parte deportiva del Club Deportivo Luqueño. Pero hasta hoy en día nosotros no hemos cerrado todavía nada con él. Sí está colaborando con nosotros, de hecho el profesor Badaico Maciel y su equipo vinieron por recomendación de Carlos Acosta. Carlos Acosta es un amigo, una persona a quien le tenemos mucho aprecio y en quien confiamos mucho y esperemos poder llegar a un acuerdo para trabajar todos juntos. Presidente, ¿cuál es la situación del estadio? Bueno, el Feliciano Cáceres, ahora nosotros estamos haciendo un diagnóstico para determinar el valor real que necesitamos nosotros para ponerlo en condiciones. Hay un equipo técnico que está conformado por profesionales luqueños, encabezado por el arquitecto Enrique Gil, y una vez que nosotros tengamos los números, seguramente vamos a sentarnos para buscar el financiamiento para recuperar lo antes posible nuestra casa, ¿verdad? Para que una vez que el torneo pueda de vuelta albergar a la gente, al hincha, bueno, el Feliciano Cáceres también luzca con sus mejores momentos y los hinchas luqueños puedan de vuelta ver un partido en vivo y en directo.
¿Es verdad que a Berti lo recomendó Martino? No. No. Está bien. No. En realidad nosotros analizamos muchísimas carpetas y la decisión se tomó por muchos aspectos, sobre todo por el carácter del profesor Berti. Es una persona muy serio, muy respetuoso, con mucho temperamento y que también tiene la capacidad de poder armar un equipo competitivo, dándole la oportunidad a los jóvenes. Por eso apuntamos al profesor Berti. Es una persona que para nosotros inspira mucha confianza y encajó perfectamente para lo que es el Mundo Luque y para el proyecto que nosotros estamos apuntando. Él tiene contrato hasta el 2022. Después de mucho luqueño está haciendo así una apuesta fuerte. Si ustedes hacen un recorrido de los técnicos que pasaron por el Deportivo Luqueño y no van a encontrar un cuerpo técnico que venga y firme contrato por un periodo superior al 2021, pues nosotros tenemos un contrato con él ya hasta el año que viene. Va a tener la posibilidad de trabajar con nosotros en por lo menos 2 torneos, que sería la apertura de este año y el clausura del año que viene, con la posibilidad de que después podamos ampliar de vuelta ese contrato. Así que es una apuesta fuerte que estamos haciendo y queremos arrancar el proceso, un proceso que estamos seguros va a llegar al éxito que deseamos en la República del Luque. ¿Te dejan trabajar tranquilo? ¿Se calmaron las aguas? En Luque vos, Bruno, estás rindiendo un examen todos los días. Pero éramos conscientes de eso, o sea que yo no me quejo. Y ahí es donde tenemos que demostrar nuestra capacidad. Así que Luque es sanguíneo, es pasional, el hincha es así. Un día te quieren, al día siguiente no. Y somos absolutamente conscientes de dónde estamos parados. Así que 0 quejas, vamos a meterle pata y bueno, con mucho trabajo, con mucha honestidad y sobre todo con mucho amor al club, estoy convencido que vamos a sacarlo adelante. Muchas gracias por atendernos, presidente. Éxitos en tu campaña, en tu gestión, perdón. Muchas gracias a ustedes, Bruno. Un abrazo para todos. Un abrazo. El doctor Daniel Rodríguez, el presidente del Sportivo Luqueño. Bueno, no está fácil el tema, van descubriendo deudas. El Hotel Borbón. ¿Y cómo un hotel? Porque vos te vas a entrar y no pagás tu cuenta y no hay tu tía. ¿Cómo? Una vez puede ser, ¿verdad? No, ni una vez. En un hotel, hermano, no. No, pero digo... Bueno, pagas tu cuenta y no abandonar el hotel y tenés que pero pagar. ¿cómo hizo Ibalesteico? ¿Cómo es? No sé cómo decir, es muy... Porque el año pasado ni astuto concentración el que hubo. hizo... ¿Verdad? Pero digo, o sea, vos puedes pagar el hotel, primero no te piden una garantía, una tarjeta de crédito, una cosa así. Pero sos luqueño, sos un equipo de primera división. No, ya sé, Dani, pero ¿y cuál si es manejado por un hombre? No, ya sé, pero no es lo mismo que vayas como un particular a decir, mira, yo soy un equipo de primera del fútbol paraguayo que recibe más de $1 millón por año. Pero si tenés una deuda es porque fue más de un fin de semana, claro, ¿verdad? Y si hay ahí no hay quien te... Pero lo que voy es, si hay un hotel que maneja muy bien el tema de planteles, Conmebol, APF, es justamente el que el sábado pasado recordamos que en el 99 Brasil se hospedó ahí en Foz de Iguazú, y lo que decía el nuevo presidente, eso fue justo antes de... Justo antes del tema de... concentrado luqueño, ¿eh? Sí. Porque en Dassler concentraba luqueño también, me dicen acá. En la época de la normalidad, sí. Sí, cierto. Aviador del Chaco más allá de los otros hoteles. Pero acá no se quedaban en cualquier hotel, será, no, era un hotel. No, pero lo que dijo Rodríguez fue que ellos averiguaron para hacer la pretemporada. Claro. Y que le dijeron, no, ustedes deben un montón acá. ¿Y en qué momento Luqueño concentró? Quiero saber. Eso es como cuando que voy a llamar a la telefonía enojado y protestar y decir, ¿por qué me cortaron? ¿Qué pasa con la señora? Los jugadores no cobraban, claro, los jugadores no cobraban, ¿de verdad?
y concentraban en el... No, ¿Me vas a acordar que el día que Iluso nosotros dijimos, mira, lo de General los jugadores Caballero. General venían caminando allá y dijimos... General Caballero. Concentrado General Caballero. Claro, No, tenían que jugar un dijimos, mira, partido. vienen caminando de... Un partido en la cancha concentrados en el de Borbón. un partido en la cancha de General Libertad Díaz. General Caballero hicimos. Sí, en en General Díaz. la Ah, cancha de General Díaz. Que General Caballero no concentraba. cobraron ni un mango y nosotros dijimos, ahí vienen de la concentración caminando, dijimos ya que le pagaron, le incentivaron y... Vos sabés que ya había quiero... que le dejaban la ruta caminando. Pero lo que Ya quiero pensar mal hasta de la gente que está ahí adentro del hotel, ¿verdad? Pero claro. Pues ¿cómo vos vas a...? No, lo que yo quiero entender lo que apunta Ariel, que lógicamente la deuda y el servicio ocurrieron, pero no precisamente el plantel de fútbol. O sea, vos podés dejar a nombre de... Porque, a ver... Sí, pero ¿con qué garantía, Dani? Vos puedes entrar No, en un no, hotel, no. hermano querido, y te dicen, bueno, está bien, vos sos Deportivo Luqueño, está Sí, bien. sí. Bueno, pero te van a pedir un cheque, te van a pedir una tarjeta de crédito, algo te tienen Aparte, que pedir. el año pasado- no podés entrar el y año meter pasado- 30 muñecos al hotel y Bruno, no dar nada. El año pasado, en plena pandemia, Guaraní perdió, ¿cómo se llama cuando perdió el aval bancario? Perdió las cuentas. Luqueño se quedó sin cuenta bancaria. No, Luqueño o... Luqueño. Guaraní Sí. acaba de recibir la información. Luqueño se quedó imposibilitado de... o sea, una inhibición lo que inhibición tuvo. bancaria, no Sí, puede ser ni una maniobra Pero bancaria. la verdad. esta cuenta es de antes. Y bueno, O sea, mucho antes. No, o sea, lo que a eso apuntaba Ariel, ¿verdad? O sea, cuántas cosas en Luqueño. Ocurrieron muchas cosas. No, de decir que, o sea, hacían figurar algo que en realidad triangulación. ese servicio todo. en sí nunca había ocurrido. O sea, Sí, no, entonces, yo no creo que, por ejemplo, el Borbón invente eso. No, Ocurrió, no, pero creo. ahora hacemos nomás el cálculo de... espera, Pero también me ¿cuándo concentró pregunto, Luqueño de también me Borbón? pregunto cómo le dejaron... Tanto tiempo, en todo caso. No, o sea, y ahora que llama, ahí se entera el presidente. O sea, la verdad que cuesta mucho... Lo que no está en juego es, No a sé, ver, se no, confía en no. la buena fe del presidente Rodríguez, porque si no, si él sabía algo, mira si vas a estar llamando al lugar donde vos sos... Vos tenés una Acreedor. deuda. ¿Eh? Claro. No, o sea, vos llamás... esto ya es No, el insólito. Borbón Llamó habrá y hecho- le dijo, no, pero acá Sí, se no hay debe. problema, pero pero ponga el primero Bor- los 180 millones y le damos el predio. Los del Borbón habrá hecho... Este Y EO se ahora, hace. y ahora no sé si ustedes escucharon una parte cuando dijo el presidente, ahora estamos esperando que nos informen, dice. O sea que van a esperar que le colacionen más o menos para saber el monto de la deuda. concentraba y también hacía algunos actos. Se nota que alquilaba un salón por allí. Gracias a Mirandiña, No, tiene que ser que conoce plantel, mucho el tema. ¿verdad? Ni que Actos aparezca un 15 años oficiales. por ahí, lo único que falta. Actos Y ahí ya oficiales. cerramos, ¿eh? Actos oficiales. De la dirigencia. Hizo la dirigencia varios en el No le veo a los Borbón. jugadores haciendo actos oficiales. ¿No te ¿verdad? acordás de aquella No lo vi. presentación y compañía, verdad? De jugadores, sponsor. Y bueno, y ahí está el resultado, ¿no? La porque, a ver, deuda extraoficial es de 189 millones de guaraníes. Yo estoy esperando que el Hotel Borbón nos comunique oficialmente de esa deuda para que, bueno, nos sentemos un poco a conversar con ellos y establecer un plan de pago. Bueno, iba a pagar los 189, casi 200 millones de guaraníes. Esto, por ejemplo, ¿Y no, cómo sepa estar en un hotel 200 millones de guaraníes? No entiendo. no, o sea, el monto en sí, si es que realmente es de concentraciones... Para un es club que- no es mucho. No, claro. Además, si lo Pero hacía de forma regular. para el hotel es un dinero, Dani, o sea, casi 200 millones de guaraníes, no sé. Pero bueno, es un hotel que tiene, digamos, un músculo con el tema del Claro. fútbol. O sea, acá cuando tenemos partidos de... Más ahora con el tema de La que otra cuando no vez se puede había- jugar en Colombia... 3 equipos de Colombia y 3 de Argentina había Sí, el sí. mismo día que se juegan los partidos aquí. Y ayuda Lo bastante. raro es que el hotel es un hotel top, ¿no? A nivel de fútbol ni qué No, hablar. para mí no es raro desde ese lado. Pero viste que Uno lo Juan- otro, ¿eh? viste que Luqueño, su jugador, tenía que estar vendiendo cosas también para sobrevivir en la época de la pandemia. Y cuando más o menos volvimos a la normalidad, uno de los clubes Pero que tenerlo más Acá, problemas acá tenemos, por tuvo ejemplo, con atraso en es los actos Deportivo oficiales, aquí Luqueño. en el banner aparece Borbón, entre los oficiantes de Luqueño. A lo mejor hay un canje. Acá te que da aparece una parte- Borbón, Claro. Ya. viste, diferente. Gracias a Mirandiña envié la foto porque ha de haber algún porcentaje, esto todavía en publicidad y esto, ¿verdad? Sponsor Pero- seguro y canje pérdida. Claro, pero lo que queda en claro es cuando el presidente de Luqueño dice todavía hay algunos a saltar, o sea, estamos esperando que salten. Imagínate el descalabro institucional, que esto
Esto ellos son conscientes porque habían llamado porque querían hacer la pretemporada allí y ellos dicen, ahora estamos esperando, ya que todos se dan cuenta que agarró una nueva administración, que empiecen a saltar los borbones. Claro, por decirlo de alguna forma. todos los equipos tienen, ya sea internacionales o paraguayos, descuento en el Borbón. Seguro le hicieron factura a crédito, acá me escribió alguien del lugar. Con el aval de que un club de la APF, socio de Comebol, ahí tiene descuento. Al ser socio de Comebol vos tenés descuento, pero con ese descuento tampoco pagaste lo que te tocaba, por eso tiene 198, ¿verdad? Pero es como que también del lado del que tiene que hacer cumplir el pago, no es lo mismo, reitero, un particular que un socio eventual de la Conmebol a través de la APF, porque sí o sí debe tener ingresos. Después de que tenga que formar una fila larga o corta, ya va a depender de la salud financiera del equipo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tuempresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Estamos con Celso Cáceres, presidente, expresidente del Luqueño. Un gusto saludarte, Celso. ¿Cómo estás, presidente? Igualmente, Bruno. Un gusto también saludarte hoy a todo tu gran equipo. Bueno, ¿cómo estás en estos momentos, ya retirado de lo que fue tu mandato en el club? Hablábamos recién con el doctor Rodríguez, nos decía que está todo bien, que están trabajando ya, moviendo todo lo que se puede. Sin embargo, un poco escucho el discurso de Julio César Romero, es un poco más agresivo, inclusive en un momento nos decía él que el doctor Rodríguez le pidió que por favor se tranquilicen las aguas ahí en Luqueño. ¿Cómo estás viendo ese panorama con respecto a lo que fue tu presidencia y lo que hoy se está diciendo, presidente? Bueno, yendo a lo primero que me dijiste, estoy bastante bien, gracias a Dios. ¿Verdad? Acabo de terminar un circuito de 2 vueltas acá en Yunguazú. Impresionante. Bastante relajado, ¿verdad? Realmente, después de un trajín de casi 2 años y medio batallando por todos lados, ¿verdad?, para sostener al club, creo que tengo un merecido descanso ahora, ¿verdad? Entonces, estoy siguiendo muy de cerca todo el desarrollo de lo que acontece en el club. Y hemos hablado bastante con el presidente Rodríguez, ¿verdad?, en su oportunidad cuando hicimos la entrega del mando. Y hemos hecho algunos acuerdos de palabra, ¿verdad?, de pacto de caballero, ¿verdad? Y te cuento, Bruno, que esa es la primera vez que estoy hablando por un medio desde que dejé la presidencia, ¿verdad? Me había comprometido en no hacer ningún tipo de comentario, de manera que este nuevo grupo que está ahora a cargo de la dirigencia del club pueda hacer su trabajo tranquilo y no tenga ningún tipo de reparo de mí en particular, ¿verdad? Porque yo soy más que nada, soy un convencido de que al club
te lo debe ayudar de donde sea y como sea, ¿verdad? Estando adentro, estando afuera, siendo dirigente o no, como sea, uno tiene que, si le requiere realmente a su club, tiene que acompañarlo, como sea. Entonces, en ese sentido hemos hablado bastante con el señor Rodríguez, y es la primera vez que estoy hablando, ¿verdad? No soy de ninguna manera una persona rencorosa, ni voy a estar respondiendo a todas las estupideces que dice algunos que realmente no sé qué es lo que buscan, ¿verdad? Creo que lo que queríamos era llegar a sacarle al Luqueño de la situación que estaba, ¿verdad? Sin embargo, parece que hay para algunos que todavía no terminó el proselitismo, ¿verdad? O a lo mejor su negocio es estar siempre en el lío, en las ofensas, en los ataques, ¿verdad? Seguramente habrá algunos que tienen algún tipo de beneficio por hacer todo este embrollo, ¿verdad? Que ellos siguen haciendo a través de las redes y a través de los medios, ¿verdad? Yo no he respondido absolutamente a nada. Y en su momento voy a tomar la decisión que tengo que tomar sobre algunas acusaciones muy graves que se me hizo, por ejemplo, como ya lo tomé en algunos casos. Y eso la justicia dirá, ¿verdad? Si es que es así o no es así, ¿verdad? Pero te digo que hoy mi espíritu está en acompañar al Club Deportivo Luqueño de donde yo estoy, ¿verdad? Y si yo acompañar significa no hablar, no decir nada, entonces yo me abro y me llamo a silencio, ¿verdad? Pero también de repente hay cosas que uno puede salir a responder, ¿verdad? Como ahora me acaba de decir tu colega sobre un tema de una deuda, ¿verdad? No tengo problema para responder absolutamente todo lo que quieran. Como le dije al presidente Rodríguez, el Club Deportivo Luqueño nunca tuvo un archivo como el que tiene hoy día, ¿verdad? Porque antes, en años anteriores, ¿verdad? En la época de los González, ¿verdad? La contabilidad y las documentaciones del club no estaban en el club, se llevaban en una oficina en Asunción, ¿verdad? Hoy día Luqueño tiene como corresponde su archivo en las instalaciones del club, ¿verdad? Mes a mes, todo lo facturado, todo lo ingresado, todo lo pagado, de manera que los contratos, los acuerdos, todo tipo de documentaciones están en el club, ¿verdad? Y como le dije también a Rodríguez, ¿verdad? Siempre y cuando él lo requiera, yo estoy siempre a disposición de él para ayudarle en lo que yo pueda, como habíamos hablado, ¿verdad? Y de hecho que ya lo hice, ahí ya tuve oportunidades de conversar con él. Y tengo ese espíritu abierto de colaborar con mi club, ¿verdad? Porque yo más que nadie estoy interesado en que nuestro club salga adelante y que de ninguna manera lleguemos a una situación grave, ¿verdad? De tocar el fondo, ¿verdad? Así es que estamos procurando ayudarle al presidente las veces que él lo requiera, ¿verdad? En cuanto a lo que yo estoy haciendo ahora, yendo a tu pregunta, ¿verdad, Bruno? Presidente, entonces aclarás que contra el club lo que querés es el bienestar deportivo luqueño, hay una especie de pacto de caballeros, ya no ibas a hablar. Ahora, quiero preguntarte, porque esto sí es a título personal. Acá Julio César Romero habló de que no sé si la palabra es, le entregaron o le mostraron cheques personales tuyos. Vos no tenés, por favor, Martín, esa declaración para no agregar ninguna palabra más. Bruno, no es necesario que me pase. Yo ya me hicieron escuchar eso. Ah, ya te hicieron escuchar. ¿Querés aclarar? Si querés aclarar. Tienen todos esos audios y todas las publicaciones donde él hizo referencia sobre mí. No hay ningún problema. Entiendo. Y te aclaro, ¿verdad?, de que realmente yo le recomendaría a él que vaya a consultar con un médico, ¿verdad? Porque evidentemente algo que está tomando le está haciendo mal, ¿verdad? Entonces debería ir a consultar, ¿verdad? Porque está totalmente fuera de lugar lo que dice. Todas las operaciones, todos los tratos, todos los acuerdos, todas las gestiones que hicimos, lo hicimos a nivel institucional.
y para salvar la situación del club, para sostener el club. Nadie va a negar que hoy día con la crisis que hay, los dirigentes tenemos que prodigarnos para conseguir los recursos, ¿verdad? Y ellos en este momento se están dando cuenta también de que es así la situación, ¿verdad? Yo respetando a cada uno de ellos no dije nada, absolutamente nada. Hasta ahora, como te digo, voy a seguir procurando tener ese espíritu, ¿verdad? Y de colaborar con ellos. Pero ante la estupidez que dice este señor, que en su momento habrá sido ídolo en el fútbol, ¿verdad? Realmente como persona y como dirigente deja mucho que desear, ¿verdad? Y como te digo, y te repito, evidentemente para algunos todavía no terminó el proselitismo, porque ahí está su negocio, ¿sí? Ahí hay alguien que le sostiene seguramente a ellos o que le banca, entonces a ellos les conviene que estar tiroteando, ¿verdad? Mientras que la realidad es que eso no le ayuda en absoluto al club, ¿verdad? Nosotros necesitamos crear un ambiente adecuado para que el club en sí y el plantel de jugadores estén tranquilos, puedan trabajar tranquilos, tengan confianza en ellos mismos, y todo es cuestión de motivación, ¿verdad? Para el equipo, porque tenemos un buen plantel, ¿verdad? Y evidentemente hay gente que lo único que le gusta es hacer lío y causar ronche, y sabemos de dónde viene eso y a qué responde. Entonces yo estoy tranquilo en ese sentido porque creo que hemos dejado un club ordenado. Realmente tenemos deuda, así como yo no voy a negar, ¿verdad? Así como tampoco negué mi amistad con los González en su momento, no como otros lo hacen, que le niegan, ¿verdad? Tenemos deuda. Que me pueden decir cuál es el club que no tiene, ¿no? Puede ser uno o dos clubes en el país que no tiene deuda, ¿verdad? Nosotros no hipotecamos, la deuda que tiene el luqueño es ínfima, es comparando con muchos otros clubes, ¿verdad? Con eso no quiero decir que está bien que tengamos deuda, ¿verdad? Pero la situación nos obligó a llegar a tener deuda. Yo también he recibido cuando a inicio de los fines del 2018 e inicio del 2019, nosotros teníamos una deuda alrededor de $600,000 y más o menos demanda por 150,000 por ahí. Entonces, de todo eso, en todo este tiempo que nosotros trabajamos, hemos pagado más o menos el 75-80% de esa deuda. Y eso también hizo que nosotros tengamos que dentro de nuestro ejercicio tengamos que atrasar algunas cosas para cumplir cosas más viejas, que incluso le iba a salir más caro al club, ¿verdad? Entonces, si vos tomás la decisión de entrar en un club para trabajar, tenés que ser consciente de que hay compromiso, hay problemas. Entonces, si entras y encontrás una deuda de 100, 200 millones de guaraníes, bueno, tenés que moverte y agenciarte para que eso se pueda cubrir, así como lo hice yo. Yo he pagado demanda incluso de la época del presidente Villagra, que hasta ahora está ahí todavía un poco medio en litigio, ¿verdad? El caso de Sergio Vergara, ¿verdad? Nosotros ya hemos depositado en una cuenta judicial, no recuerdo si eran 40 o 60 mil dólares, ¿verdad? Que incluso renunciando a un mes de derecho de televisión habíamos pagado, ¿verdad? Ahora que Vergara no haya recibido otra vez ese dinero es cosa de él y de sus abogados, ¿verdad? Nosotros en su momento ya nos despojamos de ese dinero, ¿verdad? O sea que uno sabe que cuando entra en eso tiene que hacer esos compromisos, tiene que enfrentar esos compromisos, y es normal. Y yo no voy a negar que tenemos deuda, pero no en la medida en que yo había recibido. Te voy a decir algo así rápido, un ejemplo. Si yo recibí el club con 10 de deuda, hoy seguramente tenemos 5 de deuda, que incluye aún deuda de ejercicios anteriores, así de fácil es. Don Celso, el tema del Hotel Bourbon, decía Rodríguez que apareció una deuda importante. ¿Es un concepto de algunas concentraciones que se hacían antes? Y sí, eso forma parte de los compromisos que quedaban pendientes, ¿verdad? Nosotros veníamos negociando como todos los compromisos que tenemos, siempre los negociamos. A veces en varios casos hemos llegado a firmar acuerdos para pagarlo parcialmente, y esa es una de las cuentas. Incluso hay una cuenta de
de la época del periodo del 2016 al 18, ¿verdad? Con el Hotel Dassler, ¿verdad? Que no era ya cuando yo no era presidente. Entonces, hay deuda, esa es una de las deudas que hay y que hay que ir abonando. Nosotros, así como te digo, hemos pagado también deudas de ejercicios anteriores. Está bien, para preguntarle, porque es bueno siempre que aclare quién estuvo, y usted fue la cabeza de la dirigencia, lo que le decía Bruno, el tema de Romerito, que el viernes decía aquí que su dirigencia llevó las cámaras de circuito cerrado y también la ropa deportiva, que ni eso dejaron. No, como te dije, mira, él va a decir cualquier disparate, si para eso seguramente alguien le manijea, ¿verdad? Y como te digo, seguramente tendría que consultar a algún médico, porque evidentemente hay algo que está tomando y no le hace bien, ¿verdad? Entonces, yo no voy a prestarme en su juego de que estar respondiéndole todos los días a los disparates que dice y darle prensa, ¿verdad? Porque, no sé, me da pena, ¿verdad? Por él, porque éramos amigos de infancia incluso, ¿verdad? Y lastimosamente perdió totalmente su norte, ¿verdad? Perdió totalmente la cordura, porque incluso se refirió por mi finado padre también en forma despectiva, ¿verdad? Mientras que él en realidad gran parte de su carrera le debe a él, a la ayuda que le ha dado a él para que él pueda encaminar bien su carrera y migrar hacia Estados Unidos primeramente y empezar a ganar su dinero. Bueno, si hoy día está en bancarrota, ¿verdad? Ya no es culpa de nadie, ¿verdad? Eso ya es responsabilidad de él. Entonces, siento mucho por él, ¿verdad? Porque todo el mundo lo tenemos como un ídolo, ¿verdad? Para mí, realmente me quedo con aquella época en que era futbolista nada más, pero hoy como persona él deja mucho que desear, ¿verdad? Porque repito, yo no sé, y ustedes me van a ayudar si me pueden corregir también. ¿De qué sirve que tengamos que estar peleándonos aún por los medios, por las redes? ¿Qué es lo que el luqueño necesita? El luqueño necesita tener tranquilidad, paz, trabajo, ambiente. ¿Y de qué nos sirve estar tiroteando con estupideces, verdad? No sé. Lo que diga a esta altura me rebala, ¿verdad? Porque yo tengo la conciencia tranquila, yo sé lo que puse en el club y tengo todos los documentos que avalan de que yo he puesto dinero ahí, incluso he dejado en donación equipos que yo he comprado de mis recursos, ¿verdad? Y lo pueden atestiguar ahí los empleados del club, ¿verdad? Hay equipo de fotocopiadora, equipo de radio, computadora, que yo he comprado y dejé ahí, ¿verdad? Para uso del club, cuando no teníamos ni un solo centavo. Entonces, ¿qué me van a decir gente como este señor que no sé? Lo único que hace es causar roncha en el ambiente luqueño, ¿verdad? ¿De qué nos sirve a los luqueños esta inútil guerra que ellos están causando por los medios? No solamente él, que hay 2, 3 tiroteadores que siempre están diciendo disparates. Y ya terminó, ya hicimos un acuerdo, ya llegamos todos conforme, ¿verdad? Y hay que ayudarle al equipo. ¿Qué queremos? ¿Queremos seguir peleando? ¿Queremos seguir haciendo líos, creando problemas? Nosotros queremos que el luqueño salga adelante, que el luqueño gane todos los partidos. El partido del contra Sol fue un gran partido que ganó Luqueño, ¿verdad? Lastimosamente en el partido anterior, no sé, no tuvimos seguramente el tino, ¿verdad? Con el técnico que estaba para tener el equipo ideal y podíamos haber ganado también ese partido contra Guaraní, porque tenemos equipo, es cuestión de darle nomás el ambiente necesario. Fue así no le damos ningún ambiente, ¿verdad? Yo no sé qué tendrá Romero en su cabeza, pero indudablemente hay cosas que él no mastica o no entiende, ¿verdad? Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Seguiremos en contacto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Las veces que necesite mi amigo Bruno Pon, estoy a tu disposición. Sé de la calidad de periodista que soy y tu objetividad, así que estoy muy agradecido por acordarte de mi persona. Un abrazo para todos.
Celso Cáceres es presidente del Sportivo Luqueño. La deuda del Borbón, el famoso Borbón, aclara él que ya es una deuda anterior, que había también una deuda anterior en el Hotel Dazzler, que 3 años, se Dazzler, pagó, ¿sí? Sí. Y bueno, así está el panorama en el Sportivo Luqueño. Y lo de Romerito ya no quiere contestar. Y la a cancha que Celso puede ser Cáceres- suspendida por mucho tiempo por el tema del gas lacrimógeno contra Guaraní. Más allá de lo que le preguntaba a vos, del tema de recuperar parte de la integridad del estadio, la seguridad, bueno, está este caso que puede ser suspendido por buen tiempo para jugar como local, incluido este momento que estamos sin público. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa. Llamando al 021-671-900 con Ford. Llega más lejos. En IDESA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podés obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Más info, comunicate al 413-1000, al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas, te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos, que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicitar servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con bibliolatos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca, comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto. Participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagás con Mastercard débito, tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugás Mastercard. El Olimpia Nacional de ayer. ¿Qué deja en cuanto a lo que se viene? Ya porque Olimpia se bajó del campeonato, pero ¿qué deja en cuanto a lo que se viene? El partido frente al Inter, partido clave, el partido frente al Táchira. No, para el partido contra Inter nada. O sea, salvo lo que acá estábamos hablando, lo de Camacho, de La duda de Ale Silva. Dale Silva, sí. Ayer jugó en concepto de qué. Claro. Era ese equipo tan Yo alternativo, ¿no? Yo creo que es piensa en él? porque no. De entrada. Claro, de entrada, porque uno se remite y en la paz era lógico pensar el partido como un completo. Y yo creo que lo de Camacho, lo de Derlis, lo de Ale es mirando el segundo tiempo. O sea, como que Orteman, después del cachetazo que tuvo en Porto Alegre, o sea, quiere mantener lo de La Paz en el siguiente sentido de la palabra. En La Paz, Olimpia estaba obligado no a ganar, sino a puntuar. Y el partido del jueves se presenta también de esa forma. Entonces es como que pone un equipo más corredor, pone un equipo más de laburo,
de trabajo, sin tanta fantasía, por estos nombres que estaba citando, y de acuerdo a cómo se plantea el encuentro, entiéndase, un segundo tiempo, allí tener disponibles a esos jugadores que ayer tuvieron muchos minutos, hablando de Camacho, de Derlis, y lo que pueda significar entonces la presencia de Alejandro Silva. Ahora, el Inter ya lo conocemos. Sí, y va a venir a jugar prepara el mismo ¿de qué equipo. manera? Viene a jugar a ganar. Ellos dicen que vienen a ganar. Prepara el mismo equipo con Tyson desde el arranque. Están golpeados por la derrota que tuvieron contra Gremio, donde no jugó Tyson, repetimos, para el hincha de Olimpia, aquel número 10 que también jugó en el partido en Porto Alegre, porque no está anotado en la lista de buena fe del torneo estadual. Después el resto del mismo equipo, la línea de 4, hasta aparece Tío Gallardo de vuelta. Guerrero no está definitivamente más allá del acuerdo inscrito ni uno de los torneos, y es el mismo equipo, el del Inter, y estaba leyendo que van a pesar de los resultados que tuvieron como visitantes, van a venir a buscar la victoria. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos pisciculers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor Speed. Da gusto vivir así, no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borocuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Mamá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón. Por eso, en el Shopping Mariscal, premian a mamá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes, participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Informate, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89, Activa 92 o nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Para tener cuidado entonces con Inter, viene para ganar, va a venir a jugar a... A mí me parece que no va a alcanzar el no equipo es que va a entrar a inicialista. defenderse. No, olvídate, viene a ganar. ¿Y Mineiro? Además se va a creer muy superior. Pero permíteme decir, Bruno, que me parece que para mí no va a alcanzar a Olimpia para sus pretensiones este equipo inicialista. ¿No va a qué? Y no va a alcanzar, no va a alcanzar, no sé si le va a hacer pie al Inter esa composición del medio campo. A mí me parece que hay jugadores que te pueden aparecer en ese tipo de circunstancias. Jugadores de jerarquía que tienen experiencia. Decilo. Alejandro Silva, ya lo dije, Alejandro Silva y Derly González. Pero yo no lo he visto mal. ¿Por qué te metes con Derly? Derly no está todavía para mí. Es más, Camacho para mí hoy está. ¿Te parece poco ayer un pase gol? Camacho un está gol mejor, que hermano. le anularon, que la definió de forma espectacular, y un remate al travesaño. ¿Te parece poco? Además pero no lo veo Brasil todavía. Lo conocen bien, marcó goles con Santos. Fuera del área. Por llamarle X, pero la sesión, la recorrida que hizo para el pase a Camacho y para el gol. Después la jugada en el travesaño. O sea, yo lo veo más fino, más en forma a Camacho. Eso nomás te estoy diciendo. No te digo que Derly sea mejor o mal jugador. Pero mira que Derly tiene una jerarquía. No, yo sé. Además, con los es brasileños normalmente suele jugar bien cuando juega en la selección. Y él ya tiene cierto respeto, porque en Santos él hizo no hizo una mala campaña. Hizo una mala campaña. Y Silva tiene una jerarquía extraordinaria, había entrado muy bien. Se van en a el acordar segundo los tiempo. brasileños, su paso por el Santos, no entiendo. Y mira que se tiene en cuenta a veces esas cosas, ¿eh? Y le va a asustar eso al Inter. No sé si le va a asustar, pero diferente es cuando
un Juan de los Palotes te encara y un jugador a quien vos le conoces. Y a veces es mejor porque no te conocen, ¿eh? Mira que los brasileños a veces se topetaron con jugadores paraguayos desconocidos y que por eso justamente lo terminaron contratando. Pues yo no creo que no te digo que sea su algo paso por que... Santos, Derly González haya dejado una huella indeleble. No, yo sé que... pero nada... Derly Romerito González, con todo respeto te lo estoy diciendo. Pero es un tema debatible. Vos ya tomás todo con un absolutismo total. Ahora, decime Ángel Romero en Corinthians. A él, bueno, Ángel Romero me parece que sí. No, pero yo no te digo que juega Derly González y ya gana Olimpia, sino que hay cuestiones, elementos que te pueden sumar. Pero vos puedes querés llevar todo a un terreno del dialéctico de un absolutismo puro. Como vos te estás... Es que si vamos a la cuestión de la hermenéutica, no sé, del dialecto que estás... no es dialecto, sino del... no me viene la palabra, me pone nervioso Ariel. ¿Cómo se llama cuando la palabra, el discurso? Por eso te dije hermenéutica, la dialéctica. La dialéctica, el discurso que estás usando. Vos decís como que los del Inter van a entrar temerosos cuando lo vean a Derly González. Así, pero ahí siempre. Está. Aquel es a Derly González, tu santo, es un fenómeno, no sé, no entiendo qué es lo que... siempre te miran cuando... Yo lo único que digo es que vos no me rebatís cuando yo te digo que hay jugadores desconocidos que sorprendieron a los brasileños y terminaron contratándolos. Sí, pasa. Ahora, si vos me decís Ángel Romero sí dejó una huella, es la misma cosa que me digas, no sé, ya que justamente estábamos hablando del Romerito en Fluminense. Bueno, ahí ya es otro cantar, hermano querido. Claro. Pero, no sé, Derly González no, es que salió campeón de la Libertadores con Santos. Lo mismo que dijo Federico, por ejemplo, cuando él siempre cuestionó a chiquearse por qué no jugó Lucas Barrios en Chile, cuando él tenía un respeto y afamado. Goleador mundial en el Colo-Colo de Chile. No, está bien, pero... hizo una gran historia. Yo traigo como una referencia nomás. Ariel, Mirá que Derly jugando por la selección Brasil 2 veces, ¿eh? Ahí estuvo Derly. Jugó muy bien. Pero, si vamos a ir por eso, le metió a... ¿Cómo se llama Argentina? Un gol, el gol histórico, el cordobazo. Mira que los brasileños cuando al Chava Cabañas le decían, gordiño, decían. Y ahí está dando un ejemplo de un jugador desconocido que la terminó descosiendo. Una vez le metió y después comenzó a meterle siempre. A los brasileños, a la selección, a todo el mundo lo tuvo. Bueno, pero es que Derly González no llegó al nivel de Salvador Cabañas, yo reconozco eso. Querido. Por eso te digo, Bruno, que no hay que llevar en un territorio totalmente absolutista, sino que... Es que vos estás llevando a eso. Yo no, yo simplemente digo, mira, como un elemento, como un factor que puede ser que aporte algo. A mí me parece que lo que tiene que hacer Orteman es poner a los jugadores que están en mejor nivel. Y lo único que yo te voy a entrar a discutir es que me parece que Camacho está en mejor nivel que Derly González. Puede ser, Bruno, físicamente va a estar mejor porque Federico Derly volvió recién. Nos quedamos nosotros hablando acá. Que mano a mano apasionante para escuchar. A mí me gusta escuchar así cuando sale ¿quién tiene razón, Federico? Ida y vuelta. ¿Y quién tiene razón, hermano? Yo estoy... Pero todos tenemos razón. Claro, cada uno de su lugar, ¿verdad? Bueno, vamos a tu voto porque si no estamos con medias tintas. Yo estoy con Ariel con el tema de Silva. Para mí Le Silva... pero ese no es el tema del debate. Pero él arrancó con eso. Y después el otro tema, si tendría que cambiar, para mí es Camacho por encima de Derly González hoy. Ahí está, para acompañar a uno de los puntas. 1-0, Bruno. Si tiene que cambiar, porque a Derly le falta todavía y no entra en la galería del jugador de temor, porque su carrera en Santos no fue muy... Pero marcó goles. Pero sí, pero no. Mira, Camacho marcó un par de lindos goles también en la bajadita. Golazo Martí, bueno, también. No, pero una cosa Santos. Ya sé. Pero no fue tanto como pensábamos que se iba a lucir. El periodista no quiere perder. No, pero está bien, yo respeto a la yo no conozco acá. Yo no conozco a Pedro Guyari, que se pasa aclarando la boludez. Yo no conozco acá en esta mesa. Pedro Guyari, pobre tipo, hermano, mi respeto para él, pero queriendo aclarar, está el pobre tipo que acá veo más como... Primero que todo... Primero que todo, no porque Federico buscaste su respaldo, eso implica o significa la verdad absoluta. No. Vas a comenzar. No, acá yo no estoy para respaldar, yo también estoy para opinar. No, ya sé, pero no estoy para votar por la moción de nadie. Disculpame, Federico. Justo me dijo, ustedes no se meten, digan algo. Pero déjame defenderme.
Federico, déjame Yo no te- defenderlo porque él se yo declara no te estoy ganador atacando. absoluto de la discusión a partir de lo que vos dijiste. Ya Entonces, sé, Ariel, pero eso nomás. vos sabés que, bueno, pero él se declara, pero vos sabés que la audiencia debe tener también la opinión, respaldarlo aquí en... porque suele pasar, ¿verdad? Pero... Pero es una criatura, no quiere, pobrecito, reconocer. No, ¿qué pobrecito? yo lo único que digo que mantengo. Ahí está. No, pero viste que vos interpretás como vos querés. Yo no dije Me cago eso. de risa. Yo no dije Está eso. bien. No, vos querés interpretar como Espera, querés. Dani, a favor de Yo no quién dije está que se va a bueno. asustar, yo En no dije este eso. debate Pero puntual, mira, por favor te pido. Hicieron un 2-1. Porque yo, Ariel, antes de responder lo que vos planteas, Camacho o Derlis, creo que ayer en la transmisión dijimos que Néstor estuvo más fino. Eso no quiere decir que... 2-0. No, espera. Yo a Ariel le preguntaría, ¿Derlis por quién? Yo jugaría hoy Pollo Recalde y Derly González arriba. O sea, vengan todos juntos si quieren. Espera, y ahí vamos. Espera, Walter viene con un promedio de un gol por partido. Déjame al Pollo ahí. No, pero déjame viste, el Pollo, que es el partido, Ariel, el jueves. Yo a veces, o sea, porque cuando vos venías así en modo, como Bruno te suele achacar, modo comentarista, que ahora vos analista, comentarista, y solemos llevar las charlas, ¿verdad? Sí. Y ahora yo, por ejemplo, como que no puedo captar, porque vos lo que decís es, Olimpia debería jugar sin un 9 clásico. Sí, puedo hacerlo. Que está haciendo goles, ¿verdad? Sí. O sea, los últimos partidos que él jugó, hizo goles, algo que Olimpia tampoco es que se esté destacando en los últimos encuentros. Y creo que lo de Derlis, en tu misma locución, cuando vos te respaldás en sus partidos con la selección, Sí. contra Brasil, demuestra que él no tuvo un impacto demasiado grande con la camiseta del Santos. Entonces, voy a lo siguiente nomás. No, sumo otro elemento nomás. Pero no se agarren de eso como si fuera como... No, ¿sabes lo que? O sea, es como que no porque jugó lo- ahí. lo tuyo, No, pero algún juego Porque psicológico puede servir. yo No creo determinante, que, pero yo creo que algún aporte. Yo creo que para ellos no entra. Sí entraría para el consumo interno. Entiéndase. Porque hay también una declaración. Si yo arranco con Quintana y no con Ale Silva, por eso te decía, a mí me da la sensación que el partido, Orteman lo entiende que primero, que no nos pase lo que nos pasó, especialmente en el segundo tiempo. ¿Qué nos dijo Gastón Oliveira? Sí. Dice, mira, aunque éramos superados, estamos aguantando el partido. En el segundo tiempo nos quisimos hacer más de lo que somos. Y ahora lo que vos planteas es, no, Olimpia debe ser el equipo, porque a ver, yo te Ariel, agregaría un tenés que elemento tener para tu también la favor, pelota, para la tu pelota, favor. La pelota por lo menos en algún momento tenés que tenerlo. Y para ese menester Alejandro Silva te pone una Camacho gran no mano. viene a romper. Vos sabés que él le salvó contra el Always Ready y ahora otra vez hizo muy buen partido. ¿Sabes que Camacho está jugando para renovación de contrato? Inclusive te diría. Está jugando bien, ¿cierto? Los últimos partidos están jugando bien. Y bueno, ¿qué es lo que estamos discutiendo entonces? Estamos discutiendo que Alejandro Silva hizo también un gran partido y dio la victoria en la altura Olimpia. No, y que es un yo jugador de estoy jerarquía. discutiendo lo de Y que Derly Camacho con González Derly es González. un jugador de jerarquía que No, ayer no jugó, quiera mezclar, para mi gusto, Ariel. muy bien también. No. El VAR le Derly- jugó una mala pasada, si no Derly hablamos Camacho de su era nuestra gol, una discusión. asistencia, un remate al travesaño para un delantero. Derly Camacho era nuestra si me discusión. garantiza un delantero así cada partido, pues listo. Vaya para el campo de juego. Pero Ariel, por eso, o sea, yo creo que por eso cuando le decía a Bruno el 2-1, hay una discusión de Derly o Camacho, Sí. porque los dos están jugando bien. Por eso te decía, cuando preguntaba Bruno el tema de qué dejó el partido ayer en función a lo del jueves, yo te diría Sí. solamente lo de Derly y Camacho, porque ustedes recién hablaban de esa especie de lapidación digital con lo de Alan, con lo de Domingo, jugadores que hace un par de semanas eran utilizados para decir, ¿y por qué no está Domingo? ¿Por qué no viaja? O sea, voy nomás a que lo de ayer, están dos jugadores... Contra el Always Ready de local, por Claro, ejemplo, para están imaginarte cómo estaba el tema, ¿no? Claro, están dos jugadores que entran un poco en la palestra, en la opción de decir, mira, estaría bueno, porque hasta uno dice, vos no querés jugar con un 9 clásico como Walter. Yo te puedo decir, ¿por qué no Walter con uno de los dos? ¿Puede Más ser? allá o sea, También puede ser. Pero a lo también que puede voy es, ser. o sea, hay Pues un... yo- pero si pero vos voy lo malo planteas, que- si estamos o deduciendo sea, vos lo que Olimpia va a estás diciendo esperar que mucho Olimpia más. está... Imagínate con el campo que capaz tenga Olimpia con un pollo y con un Derly encendido. Porque mira que, a ver, el Inter que viene ahora, mentalmente viene peor que el Inter que lo agarró a Olimpia en Beira-Río. Por las dos derrotas consecutivas con el mismo denominador de estar ganando y luego le dan vuelta. Ellos suman, Dani, 3, porque suman la semifinal contra Juventudes, que perdieron como visitante. Ellos suman 3 victorias como visitante. Eso se le está criticando mucho al técnico Martínez ahora,
Por eso Martínez, tipo una arenga, dijo, no, nosotros somos gente y vamos a Asunción a ganar. Claro. Porque los 3 partidos como visitantes, justamente por el estadual y por la Copa Libertadores, los perdieron. Claro, como que achacándole. Lo que acá estábamos hablando, ¿se acuerdan cuando el día después de lo de Always Ready? Sí. Cuando vos leías a Federico que los hinchas de Olimpia vos te escribían, no, este es el partido para puntuar. No nos hagamos locos, Sí. lo loco. ¿Por qué? Y ahí dijimos, pero mira que Inter perdió sus 2 partidos de visitante. O sea, desde el lado mental puede ser. Ahora, yo voy al tema Olimpia. A ver, hasta hace una semana, creo que en ese momento el diagnóstico era totalmente coincidente de que en varios pasajes de los 3 primeros partidos, Olimpia se equivocó porque se creyó más de lo que era. Y probablemente contra Always Ready puso el equipo más terrenal, más humilde, aguantó y después en el segundo tiempo con lo de en el primer tiempo lo de Tito, lo de Walter, lo de Chelo, lo que aportó Camacho en el segundo tiempo. Y yo no sé si sería caer otra vez en ese error de decir, no, acá somos Olimpia, este es el partido de local, en los primeros 20 Y minutos. todo dependerá del resultado, porque si No, mañana no. juega así Olimpia, juega mal, se defiende, pierde, otra vez. Pero no, saldrá otro pero discurso, por eso, porque o sea, los discursos se acomodan nomás en función a lo que sucede en la cancha. Y por eso Pero yo lo hablemos- que quiero decir una cosa, aclarar. Yo en ningún momento, dije que porque Derli jugó en Brasil o marcó goles con dijiste Santos, eso, por eso. dijiste, No. Ariel. Déjeme terminar, por a mí favor. ya me preocupa Yo esa primero, situación, no. empecé hablando del Buscamos la rendimiento. grabación, No, espérame un rato, Bruno, no, porque me van a veo la calentar. cara, Martín. Espérame, voy a aclarar algo. Compañero. No. Busca la grabación cuando él dice, no, jugó en el Santos. Claro, ahí de claro, todo. pero como un elemento adicional, no Hasta como un pusiste elemento hasta pusiste mi absoluto. ejemplo, Ariel, que Claro, no tenía que ver pero, porque Luca pero Barrio primero fue- arranqué con el rendimiento. Luca Barrio fue mucho más en el fútbol chileno que lo que fue Pero, Derli en pero Brasil. primero arranqué con el rendimiento. Con el rendimiento y después como un elemento Tomate adicional. vacaciones, vos Su te pasado, metes- su pasado en Mira, Brasil. mira, en serio, te hablo en serio, Sí. porque parece que estás No, estresado. pero Ariel. qué estresado. No, pero hoy es martes, parece que los lunes Pero- vos estás cargado. Pero qué trabajás mucho, estresado. y venís los martes. Mira que estoy, en serio te digo. Mira que estoy empezando a leer este libro de. No importa el libro que estés leyendo. De el principito, lo que sea, 1984, pero no. Estamos hablando de fútbol Porque acá. vos ya para ser la policía del pensamiento. No. Querés imponer siempre lo tuyo nomás. No me Aparte- quieras aparte- dejar mango la aparte- audiencia. Vos dijiste lo de Derli. Por supuesto, dije como elemento adicional. Quiero meterme acá como integrante de la Entonces mesa. estamos todos locos. Como integrante de la mesa quiero decir, ¿por qué se estresaría si tuvo un fin de semana tan lindo, tan, verdad? Y bueno, pero los lunes pues, es nuestro día más cargado. qué estrés. Fíjate, entre viernes y sábado, hermano. Yo no estoy negando que dije, pero no dije como un elemento Bueno, pero entonces, ¿qué absoluto. quedamos? No, dije pero como un elemento adicional. No porque a la pucha, entonces, claro, si nos vamos por rendimiento y porque jugar ya nomás no va a servir. Yo simplemente como un agregado, como un Hagamos lo factor siguiente. psicológico. Nada Hagamos más. lo siguiente. Vamos, solamente 5 llamadas. 41 51 730, 41 59 731. Con respeto que se dirige a la gente, con mucho gusto. Derli, González o Camacho, y después hablamos de Cerro Minero, por favor, a fondo, el partido que se juega mañana. El 26 de mayo arranca el único NBA con certificación 100% internacional del Paraguay. Initiative Escuela de Negocios posee convenio con la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, España. El Executive MBA te prepara para lo que viene en el mundo de los negocios, desarrollando herramientas y casos prácticos y te permite vivir la experiencia de un viaje de misión empresarial en Madrid. Reserva tu lugar. Initiative Escuela de Negocios. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. Es alcanzar premios y aportes históricos de 300 millones de dólares para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Pero hoy es que no te veo. Hoy, ¿verdad? Vos sabés que la luz del sol te da de pleno, ¿no? ¿Verdad que no se ve? Desde acá yo casi no Yo lo tampoco, veo. no. Impresionante. Johnny aquí Bueno, en la edición de a ver. gol de lunes atrás. bueno, Sí. gracias. Ahí es. Merce, baja un poquito más, quiero ver la cara hoy. A ver, ahí está. Gracias, Merce, Dios mío. Oyente en línea, muy buenas tardes. Buenos días, Bruno. ¿Cómo estás? Bien, señor, ¿Cómo está ¿cómo la le va? mesa?
Bueno, yo creo que tiene que jugar Camacho por el momento. Pero antes que me cortes, estoy muy triste, Bruno, porque mi Olimpia de 7 campeonatos solamente ganó los últimos 5. Eso es todo. Gracias. Gracias, muy amable. Ariel 0, Bruno 1. En realidad 3 ya con Federico y Chuma, ¿verdad? Pero no vamos a contar los puntos del local. Hola, buenas tardes. Pasemos a la otra línea, por favor. 41-51-730, 41-51-731. Hola. Sí, para participar, por favor. Sí, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, bien, súper, todo tranquilo. Te escuchamos atentamente. Sí, no sé, ¿están en propaganda o...? No, estamos al aire, señor, estamos al aire. Bruno, me voy por Derli. Creo que Camacho estuvo independientemente del partido que hizo la vez pasada, ¿verdad? Sí, sí, sí. El pase, gol y todo eso. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, campeón? ¿De dónde llamás? Excelente, Benjamín Aceval, Armando es mi nombre. Sí, decime, ¿cuál es tu opinión? Definitivamente creo que González tiene que ser el titular con... Derry González, ¿verdad? Con Walter. Y quería responderle al oyente anterior que te preguntó sobre si Orteman es técnico para Olimpia. Yo creo que definitivamente Orteman es técnico para Olimpia, pero muchos jugadores ya no deben estar en Olimpia. Eso creo que debería ser más la consulta que otra cosa. Gracias, Brunito. Adiós, un abrazo. Empate hasta ahora. Última llamada del que define. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Francisco de aquí acá de San Lorenzo. Francisco San Lorenzo, a ver, decime. Pascual Peralta era tu tío. Sí, señor, así y mismo. Y yo era mi patrón. Yo le pitaba su casa. ¿En yo soy serio? pintor. Sí, sí, conté su historia. Ya lastimosamente. Señor Pon. Sí, señor. La selección brasileña salió campeón mundial, no sé, 3, 4, 5 veces por ahí. Sí. Con un número 6. Sócrates, Mario Silva, Bunga. Si yo fuera técnico de Olimpia, ¿sabes cómo formaría el medio campo? Ajá. Con Silva, Rojas, Camacho. Le doy que entre Derli y Camacho ahí. Y Derli, Rojas con Richard Ortiz. Ajá. Pero con un número 6 nomás y después todo armador. Ajá. Así jugaba Brasil. Con un número 6 nomás jugaba. Entiendo. Por eso es que te atacaba demasiado, no te da respiro. Ajá. Pues, ¿es cierto o no es cierto? Sí, señor, así mismo. Esa es mi opinión, señor. Bueno, gracias por llamar, muy amable. Chao. Un abrazo. Empate técnico, hermano. Está muy bien. Sí, empate, no hay nada que hacer. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar e industrial. Llévate el obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Llama al 021-492-811. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó el nuevo queso cremoso para untar Queso Light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables. Con el nuevo Queso Light, encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios del país. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizara. Aquí no lo va a ejecutar, penal contra Boselli. Se viene el primero de Cerro. Atención, Cerro lo puede ganar. Cerro, señores, si es que gana este partido, acaricia la clasificación sobre la media luna del área grande. Aquí no le pega.
detuvo de derecha. Ante la Guaira, penal contra Boselli y Claudio Aquino, señores, nos puso en vilo, dudamos, se nos detuvo el corazón por unos segundos porque hizo un parate realmente increíble. Mono pausa, apretó play, le pegó de derecha, la encaja muy bien, pelota adentro, Claudio Aquino anota el primero de visitante y Cerro sueña con la siguiente fase de la Copa Libertadores. Cerro Porteño Pueblo, Cerro Porteño el Ciclón, Cerro el equipo de la mitad más uno. Vamos a fondo con Cerro. Juan, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, Bruno, saludos para todos. Bueno, ¿está definido o no Cerro Porteño para el partido de mañana ante Mineiro a las 20 horas? Ya que con Cerro podés hacer lo mismo que hiciste ahora, porque Juanma ayer en peligro de gol daba una duda por la derecha. Uno u otro, ¿no? Sí. Sí, y ahí... Y no utilizamos lo de Ariel Amateo en la televisión en Brasil, ¿verdad, Ariel? Vamos a discutir algo. No estoy siendo irónico. Mateo que jugó Brasil y Enzo Jiménez no lo van a tener ahí. No, hay partido y partido. Hay partido y partido. Aparte no comparemos pero es cierto, con Derly González, con presencia mundialista, goles a Brasil, es cierto que lo de Boselli, sí. Pues Boselli es reconocido incluso, ¿verdad? No solo por lo de su carrera en Brasil, sino por la famosa Libertadores, donde eso no se olvida nunca en los brasileños. Incluso estaba viendo una encuesta de hinchas de Estudiantes de La Plata, donde estaban hablando cuál de los tres era mejor, el Tecla, Boselli o Calderón, que son los números 9 modernos que tuvo Estudiantes de La Plata. No vi cómo terminó la encuesta, pero estaban ahí para mostrar un poco la importancia que tiene el actual Cerro Porteño, ¿verdad? Yo ya dejo mi comentario sentado y que conste en acta pública. Claudio Aquino no puede salir del equipo. La Pantera Morales titular sí o sí. Y para este partido yo lo pongo a Boselli. Juego con dos en punta. Pero claro, si vamos a hacer así me parece muy bien, muy ordenado. Vamos a hacer tipo audio WhatsApp. A ver. A Mateus, Federico. Sí. Te miro a vos para tratar de no... No está mirando una foto de un minero, no sé. Sí, se quedó en la foto. Yo a Mateus lo mando en el segundo tiempo. De por ahí con alguna pierna cansada. Y lo pongo a Jiménez. Con una gran coincidencia estamos teniendo. Yo también me juego con los cuatro. Estoy preocupadísimo. A modo de información, cambios en técnico que ya no es extraño. En Atirá, Hugo Marcelo Velar, nuevo técnico, y en Iteño, Tani Struway. ¿En serio Hugo Marcelo Velar? Sí. Mucha fuerza que vi que falleció su madre ayer. Mi contacto en Facebook, el Chueco, y bueno, mirá, por eso pregunto en serio si le abre una posibilidad. Él siempre quiso dirigir acá. Él dirigió en Centroamérica. Y un saludo a la gente de Hijo de Mayo de Villeta. En la fecha cumple 103 años de vida institucional. 18 de mayo de 1918, es de la Liga Villetana. Y claro, si es 18 de mayo de Villeta, no va a ser la Liga de Ur. Bueno, fuerza para el Chueco. Hoy vine recargado. Fuerza para el Chueco. Gracias, Yera. Gracias, Chupete. Tranquilo, fuerza para el Chueco y voy con Enzo Jiménez, Aquino, Morales y Boselli también. Ahí está mi cuarteto, que ya lo decíamos anoche en peligro de gol, ¿no? Muy bien. ¿Vos, Ariel? Coincido contigo. Estoy medio preocupado por eso. Bien ahí. Vos, Dani, por lo menos. Creo que ayer planteaba, o sea, si lo de Mateos por izquierda y lo de Enzo por derecha, pero creo que Chiqui va a aceptar. Creo que el doble 9 no resiste discusión, y entre los dos yo me jugaría por el brasileño. Para el arranque, Sí. Entre Aquino y... No, entre Enzo y Mateo. O sea, yo lo otro citaba más para el famoso Jaque para Claudio Aquino, ¿verdad? Pues me parece que últimamente juega
por el apellido o por su aporte, la analogía que hacemos con lo del pollo en Olimpia, ¿verdad? Pero en el Enzo o Mateus, como ocurrió en Venezuela, yo elegiría al brasileño. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítanos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py, la mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset Cubiertas para todo tipo de vehículos. Chevrolet Joy, con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras, con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet, encontrar nuevos caminos. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de mburucuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar mburucuyá, combinación natural. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que los une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado. Cuña guapa y siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Cumplimos con todo, Jaeger. 3 menciones, Bruno. Y podemos liquidar, por favor. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consultar nuestros planes al 0994 310 419. Reiva te cuida. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV. Así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empieza a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Un golazo de Cavani, para que vean. Le estoy preguntando a los compañeros cuántos años tiene Cavani. Renovó por un año con el Manchester United. Y 34. 34 años tiene. O sea, qué golazo metió. Un pase a profundidad. ¿De quién es? De Bruno Fernández el pase. El taco, porque es el que taco, le ¿verdad? Y después sale el arquero y está algo adelantado y le mete una vaselina.
Cavani, un golazo frente al Fulham. 1-0 terminó el primer tiempo ahora. Bueno, el gol con gente. El gol con gente, porque esta fecha... Con gente ya, sí. Juega con gente ahí en Old Trafford y... Claro, porque si no tocaba Fernández era offside. Y acá comentábamos, él es categoría 87 porque jugó el Sudamericano 2007 de Paraguay. Jugamos el 3 y 8 frente a Uruguay en Montevideo y frente a Brasil acá en Asunción. Así que lo vamos a tener a Cavani. No, él está suspendido. Gracias a Dios, hermano. Pues está finísimo el tipo. Juanma. Toda la fecha, ¿eh? Mira vos. Juanma. Sí, estamos aquí. Bueno, el micrófono es tuyo, hermano. La gente de Cerro está ávida de escuchar información del ciclón. Sí, por el momento Francisco Arce todavía no ha confirmado esa discusión, esa especie de debate que se armó desde anoche, ya incluso en peligro de gol con relación a los dos puntas y específicamente a ese mediocampo también por derecha, principalmente. Hoy Cerro Porteño entrena de vuelta a las 17. La novedad de ayer fue la presencia ya prácticamente con normalidad de Ángel Cardoso Lucena, que así como lo anunciamos ayer, estaba con una pequeña molestia producto de un golpe sufrido en el partido en Venezuela ante Deportivo La Guaira. Ayer entrenó normal, quiere decir que está 100% a disposición para arrancar el partido de mañana ante Atlético Mineiro, definitorio en busca ya de la clasificación. Cerro Porteño incluso con una fecha de anticipación. El probable equipo de Cerro Porteño, sin lugar a dudas, con Jan en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Santiago Arzamendia. Arranco por izquierda, Claudio Aquino, el doble 6 con Ángel Cardoso Lucena y Matías Villasanti. Y por derecha, yo de vuelta sigo e insisto con esto, porque hasta aquí no me han confirmado que Francisco Arce ya haya confirmado o no a uno de los dos futbolistas, quienes estarían arrancando mañana, o Mateus o Enzo, y arriba sí me parece que ya la tendencia se va marcando para el doble 9 con Robert Morales y Mauro Boselli. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar mañana a Atlético Mineiro. Yo creo que el hecho de que Pache haya jugado contra River también demuestra un poco esto, ¿no? De que más allá, porque claro, la capacidad de recuperación aeróbica que tiene Morales no es la misma que tiene la Argentina. Mañana vamos a tener más tiempo y lógicamente vamos a destinarle buena parte del programa a Cerro Porteño porque mañana es el partido. Y bueno, Juanma, así que estaremos atentos a todo lo de Cerro Porteño y mañana vamos a analizarlo al rival, a Mineiro, cómo va a jugar frente a Cerro probablemente. Un abrazo, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Hoy, Copa Libertadores de América, aguántame, hoy, Copa Libertadores. 18-15 Palmeiras, Defensa y Justicia. 18-15 Nacional de Montevideo, Universidad Católica. 18-15 Strong Santos. 20-30 Universitario de Perú, Independiente del Valle. 20-30 San Paulo Racing. Qué partidazo, ¿eh? Y 20-30 otro partidazo, Fluminense Junior. Por la Sudamericana, Federico, River Peñarol 18-15. Transmitimos este partido. ...18-15 Independiente Avellaneda Bahía. ¿Ahora va el Quincho Roy, Federico? Sí. 20-30 Talleres de Córdoba, Red Bull Bragantino. Mañana Sporting Cristal, Rentistas. 6 de la tarde Vélez Unión Calera. 20 horas River Santa Fe. ¿Cómo quedó lo de River de la Argentina? Es un desastre. No le aceptan con los dos arqueros. No le aceptan los dos arqueros y... Ya está, como decía, ya son más, ¿eh? ¿Confirmado ya que no lo aceptan? No, pero no hay manifiesto. Yo recordaba hoy que el River desairó un poco la Conmebol cuando vino acá y no se quiso vacunar, ¿se acuerdan? Sí. Dijo, no. Sí. No aceptamos las vacunas y ahora están golpeando la puerta y pidiendo que le dejen inscribir al arquerito del domingo. Leonardo Díaz. A Leonardo Díaz y a otro arquero. Vos sabés que tienen 12 jugadores ahora. Entre ellos era Enzo Pérez, que está Se lesionado. lesionó, Pérez. No va a poder. Y él podría haber sido uno de los arqueros porque es el jugador que cuando se ha picado ataja y tiene ciertas Y condiciones. él atajó alguna vez a Estudiantes en un partido. Y Donofrio dijo que lo de Casco sería algo inverosímil que sea el arquero Casco. Sí, que era otra posibilidad. Sí, pero también dijo que hasta que no queden con 7 se van a presentar a jugar. Hasta 20. Que sea el tema reglamentario. Mira. Y como decíamos ayer, Santa Fe tiene 3 casos
de jugadores positivos, el Pero rival de River. algo pasó en River, no puede ser tanto positivo. Algo anduvo mal. Algo ahí. se rompió, ¿no? River, Santa Fe, 20 horas. Mañana, Flamengo, Liga de Quito, 20 horas. Mañana, Cerro Porteño, Mineiro, 20 horas, 22. Táchira, Always. Y América de Cali. La Guaira también a las 22 horas. Bueno, vamos. No, error que cometió River, ¿no? Inscribió 35 cuando podía ser 50 y el tema de la vacuna. Errores logísticos. Que seguramente si era otro técnico le estarían, me imagino, cuestionando. Si era ruso, por ejemplo, que lo cuestionan a cada momento. Un día como hoy, bajo el nombre de Juan Pablo II, fue Papa de la Iglesia Católica entre 1978 y 2005. Nacía Karol Joseph Wojtyla. Muy bien. Y un día como hoy será el día de su cumpleaños, 1988. El Papa Juan Pablo II visitaba la ciudad de Encarnación, día al que se celebra su cumpleaños 68. No. Posteriormente fue a la Basílica de Cajacupé, un encuentro con jóvenes en Iguazú también. 88. Sí, señor. El día de su cumpleaños hizo todo este Vos sabés recorrido. que esa época Qué se papa decía espectacular que, era este. esa época se decía que país que visitaba el Papa en Sudamérica, al otro año caía la dictadura. O sea que es increíble, ¿eh? Porque en el 82 va Argentina y en el 83 cae la dictadura. Después le toca a Paraguay y el último fue Chile. Fue a visitar 87 y cae la dictadura. Estoy mirando más, Bruno, esto que lo que es el tema virtual, ¿verdad? Vos sabés que vienen apareciendo videos y ahora aparece un video del arquerito de River en la Villa de vuelta, atajando un penal que le quisieron picar con el pecho. Ayer aparecía el tema de la presión, ahora ya le quisieron picar a uno y también la misma definición ahí en el medio de la Villa. En Ciudad Oculta, que es un lugar complicado de Buenos Aires. 1960 el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano obtuvo